internacional y un sistema británico gravitacional, es que cambia el kilogramo, cambia el metro por slug y por pie respectivamente. Ahora, acá viene un plus adicional. Es que esto de acá, yo lo quiero, esto cuando es potencia, a mí me interesa trabajarlo con una unidad especial, que vendría a ser los HP. Y esto siempre ha venido en exámenes pasados. ¿No? Por ejemplo, en una bomba, cuánto es su respectivo HP? Y ahí es donde quizás a lejos te va a dar tu unidad en también este sistema internacional y tienes que pasarlo al también este sistema HP, o sea, al sistema británico gravitacional. Entonces, para hacer esta conversión, esto sí lo vas a tener que copiar. ¿Estarás copiando, no? Supongo que sí, supongo que sí. Yo confío en ti. Entonces, la conversión que hemos visto anteriormente y está en tu formulario, que es la sencilla, la que está ahí, que te dice lo siguiente, ¿no? Aquí lleva el de una librafuerza por segundo cuadrado. Y la tenemos ahí, ¿no? Por ejemplo, un slug por pie cuadrado. Eso está en tu cuadrito, así que no te hagas bolas, ¿no? Librafuerza por segundo cuadrado. Esto me sirve para eliminar el slug, que no lo quiero utilizar, eliminar los pies, me quede en el sistema librafuerza. Porque como te repito, ¿no? Yo tengo los MLT, pero también puedo trabajar en FLT. Y a veces trabajamos más en este acá, sistema fuerza, así, F en el FLT. Entonces, por eso es que acá elimino lo que es la masa y lo estoy convirtiendo a fuerza acá. O sea, de lo que es el sistema MLT, lo paso al FLT. Y de acá viene esta pequeña propiedad que es necesario que lo tengas presente, por favor, que es que un HP por segundo, y eso también está en tu formulario, pero quiero que lo tengas por favor presente, siempre que un HP por segundo equivale a 550 libra fuerza por pie. Esto te va a salvar siempre, ¿no? Y esto también, esto lo voy a multiplicar acá, y te vas a dar cuenta que todas las unidades se van a eliminar, ¿no? Por ejemplo, acá se va pie, me quedo un pie acá, este se va con este, pie con pie se va con este pie acá, segundo cuadrado se va con este acá, segundo de acá se va con este acá, y este de fuerza se va con este acá, y me falta un pie que debe estar por acá, también se va con este acá. Entonces te das cuenta que todo esto de acá, que hemos trabajado en potencia, se va a resumir a trabajarlo con HP, ¿no? Repito, el HP pertenece al electrónico gravitacional y yo de mi MLT lo paso a un FLT y ahí recién obtengo mi unidad, que es la potencia que está en HP. No están volando, ¿no? O sí, repitan. Si quieren, repito, no hay ningún problema. La cuestión es que quede claro para tu examen. No, entonces repito, cuando trabajamos en energía hidráulica, lo que me interesa es la potencia. Por ejemplo, en lo que es el sistema internacional, lo trabajo en watt, no hay ningún problema. Pero en el otro, ya viene a ser los HP. Y si es que lo trabajamos en el sistema de ingeniería de inglés, o mejor dicho, inglés de ingeniería, es lo mismo, ¿no? También lo trabajamos con los HP. Solamente que aquí, al hacer la conversión, lo que cambiaría sería este de acá, porque si que tú recuerdas en el sistema inglés de ingeniería, yo lo que cambia es que ya no trabajo con el slug, sino que trabajo con el otro, que vendría a ser libramasa. Libramasa, pie, y trabajo igual con el librafuerza. No, entonces estas tres unidades que estamos viendo ahorita se asemejan en sí, solamente lo que cambia y lo que quiero concluir en esto de acá, voy a borrar esta parte de acá, es que en el sistema inglés de ingeniería, en vez de trabajarlo, en vez de kilogramo, slug, yo lo trabajo en libramasa. Lo mismo, se mantiene lo que son los pies y más pies. Ahora, al pasar la fuerza, como ya estoy trabajando con libramasa, tiene que aparecer una unidad de fuerza, me hace el librafuerza. Entonces lo que cambiaría sería el segundo valor de conversión, que también está en tu tabla, así que no te confundas, está ahí, que vendría a ser, a ver, acá lo tengo, una librafuerza por pie,
entre 32,2 libra masa por pie. Y eso es lo que busco, ¿no? Dejarlo en la unidad de fuerza y eliminar esta unidad de masa. Suaz, suaz. Suaz, me da suaz. Y se comienzan a eliminar ahí. Entonces, no, qué segundo cuadrado. No, entonces, después de que ya lo tengo en la unidad de fuerza, lo paso allá a lo que son los HP, que ya te lo he puesto, ¿no? Un HP por segundo equivale a 550 libras fuerza por pie. Entonces, conclusión de todo lo que es unidades, y tienes que tenerlo presente, son estas de acá, ¿no? La que te pongo. Y lo voy a resumir por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Nosotros lo que es kilogramos, hay otra unidad que lo trabaja en SLU, y hay otra unidad que lo trabaja en libra masa, ¿no? Mi Newton, que yo lo conozco, ¿no? También va a cambiar un poquito. Por ejemplo, acá lo que es metros, cambia y lo trabajo en pie. Cambia acá, no, también lo voy a trabajar en pie. Lo que cambia así la unidad de fuerza. Acá, por ejemplo, viene a ser Newton, acá es la misma, libra fuerza, y acá viene a ser la misma acá, libra fuerza. No, entonces ahí hay que tener un poquito de cuidado, ¿no? Entonces, si que tú te das cuenta de lo que cambiaría solamente sería la masa, ¿no? La masa. Y entonces ahí se nos comienza a complicar porque esto depende de y ahí comenzamos a volar. Entonces la conclusión es esta, pues, ¿no? Uno, que es el sistema internacional, lo trabaja con kilogramos. El sistema británico gravitacional, su masa cambia el loop. Y este es el sistema inglés de ingeniería, que es el que ya te demostré hace un ratito, lo trabaja en libra masa. A ver, ahorita estoy hablando mucho. ¿Tienen alguna duda? Haya choque, entonces, para pasar de sistema a sistema, uso la constante de proporcional nada más. Claro, para eso sirve esa tablita de ahí, ¿no? Para trabajar para poder convertir las unidades. Por eso es como te digo, repásalo, ten en cuenta esas tablitas, ¿no? Porque Alejo te puede poner en el sistema SI, pasarlo al sistema BG, ¿no? Y ahora este sistema lo trabaja en HP. Entonces ahí comienzan los problemas. Por eso te digo, repásalo igual. Ahorita Giovanni va a hacer ejercicios y él te va a mostrar cómo vienen los exámenes. Así que ten cuidado, oye, ten cuidado. A ver, Ay, ay, ay. y Ya está. dentro de ahí, ya para no ser tan larga y para empezar con los ejercicios, me han pedido el tema, creo que lo tengo anotado. Ah, ya, los SSU, ¿no? Sí sabe convertir a SSU, ¿no? También está en el formulario, no hay ningún problema. Los SSU también está en tu formulario. Yo te digo, ten ahí tu formulario a la mano, y saben, sale todo, ¿no? Ahora, la cuestión es que en los SSU se nos complica un poquito, porque la cuestión es esta. Cuando yo hablo de un aceite, yo acá voy a hacer un paréntesis, para ya tocar lo que son placas, en el SSU, lo que yo busco es que mi viscosidad cinemática pasarla a lo que es un SSU y también viceversa, ¿no? Por ejemplo, esta viscosidad cinemática se trabaja en CentiStop, no sé si es que eso lo tendrás presente en CentiStop, ¿no? Y esto de acá simplemente son números, así que no te hagas problemas con eso de ahí, ¿ok? Entonces, ahora, ¿con qué surge el problema? Es que tienes que seguir 3 pasos que espero que lo haya hecho a lejos, ¿no? 3 pasos para convertirlo al SSU. Y creo que Giovanni, que me confirme si que tiene ejercicio con SSU, para que veas estos 3 pasos de acá. Yo sé que es bueno verlo por teoría, pero de manera práctica, ahorita Giovanni lo va a hacer, también bueno saberlo, porque esto ocurre cuando la viscosidad ahora es menor a 100 grados centígrados, hay otra cuando es igual a 100 grados, perdón, a 100 grados Fahrenheit. O sea, esta muestra está a unos 100 grados Fahrenheit, y acá cuando es mayor, no. Y hay unos pasos que Giovanni lo va a hacer en un ratito. Ahora, quiero tocar el tema de placas, porque quizás ahí es donde estén volando más. Puedo borrar, ¿no? Ya. Ahora, a ver, ¿cuál es el problema con placas? Con placas se torna un poquito más pesado porque hay varios casos. Hay varios casos que hay que tener presente. Por ejemplo, acá tengo un montón. A ver, yo
creo que te va a venir así, o sea, te va a venir un ejercicio así, que a mí me vino y que yo no lo voy a hacer igual, ¿no? Que vendría a ser así, donde esta placa se mueve para acá, esta placa se mueve para acá, esta placa se mueve para acá, ¿no? Y de acá trabajo un perfil de velocidades, para acá, para acá, para acá. Entonces, para aplicar esto de acá, que te va a venir y que Giovanni tiene este ejercicio ahí fresquito, lo que hay que entender simplemente es lo siguiente, ¿no? Que en un fluido, por ejemplo, yo aplico una fuerza horizontal para la derecha. Esto va a ocasionar que mi plaquita que está por acá, esta plaquita que está por acá, se mueva con una velocidad por allá, ¿no? Pero aquí está fijo en el piso, por aquí va a pasar un fluido, ¿no? Como va a pasar un fluido, este de acá, a ver, repito, este sistema es lo que son placas, ¿no? Para tener, con esto de acá, si tú tienes esto de acá, vas a poder entender todos los demás casos, así que estate atento, ¿no? Repito, tengo una placa, yo le aplico una fuerza, este se va a mover con una cierta velocidad, ¿no? Entonces, acá, como que tengo mi piso, o sea, es una parte fija que no se va a mover, ¿no? Lo que ocurre es que como que aquí va a haber un fluido, el viscoso, ¿no? Le va a ejercer una fuerza cortante por acá, por ejemplo, el F1, ¿no? Ojo, siempre la fuerza viscosa se va a poner al movimiento. Como yo estoy primero esta pequeña plaquita para el lado derecho, va a haber una fuerza acá que le va a raspar, y esto viene a ser la fuerza ocasionada por la viscosidad del fluido, ¿no? Entonces, ahora, entendiendo esta parte de acá ya puedes dibujar, ¿no? Tu perfil de velocidades, ¿no? Acá para la derecha, para la derecha, para la derecha, para la derecha. Ahora me dirá, oh, choque, ¿por qué es para la derecha? Es que tú estás que te mueves para allá, para la derecha. Ojo, este es el perfil de velocidades, ¿ah? No son fuerzas. Lo vuelvo a repetir, este triangulito que estoy dibujando acá es el perfil de velocidades que se nota con una U así. Y acá voy a denotar lo siguiente, esta U es muy distinta a poner esta U que está acá. Esta U me representa velocidad, esta U me representa lo que tú conoces, ¿no? La viscosidad dinámica. Entonces, quizás ahí te puedes confundir un poquito, ¿no? Pero no, tú tienes que tener en cuenta que esta es tu viscosidad dinámica, así que tenla presente ahí siempre. Entonces, después sale tu fórmula, ¿no? Porque primero obtienes el esfuerzo cortante, después obtienes con esto lo que a mí me importa, que es la fuerza. Que vendría a decir, a ver si me acuerdo, mu a velocidad entre el H. El H vendría a ser el espesor entre entre la placa y esta parte que está fija, ¿no? Ahora, entender esta parte que es muy sencilla, porque aquí no hay nada del otro mundo. Ojo, acá vendría a ser, ¿no? Cantidad, la derivada de tal, del U respecto al tiempo. Así. Lo que a mí me interesa acá es que de esta definición básica que es de placa, lo puedo aplicar a varios ejercicios, ¿no? Que quizás hayas visto que son, por ejemplo, un tronco así. Esto lo puedes poner, por ejemplo, entre una o dos placas. Hay el caso en el que lo puedes poner entre uno o dos fluidos. Y de ahí es donde se comienzan a ligar esos ejercicios particulares. Por ejemplo, uno que quizás no haya quedado muy claro viene a ser el del, por ejemplo, ya no cuando no es una placa más o menos horizontal, ¿no? Simplemente ahora, por ejemplo, si yo tengo la placa más o menos así, esta parte es fija, esta parte es fija, tengo acá un pequeño rectangulito, una placa rectangular, acá está su brazo, va a girar así, ¿no? Entonces, lo que tú tienes que tener en cuenta es, uno, ¿dónde está el fluido? O sea, ¿dónde hay fluido? Por ejemplo, si yo nomás te pongo fluido por acá, o sea, hasta acá nomás, ¿no? Yo comienzo a rotar, te vas a dar cuenta que las paredes de este pequeño cilindro que está por acá son las que van a entrar en contacto. El caso sería muy distinto si es que yo te pongo fluido aquí abajo, ¿no? Si yo te pongo fluido aquí abajo, va a haber tanto
para la superficie lateral como para la base, ¿no? Entonces es por eso que nosotros cuando vemos los casos, vemos un esfuerzo que vendría a ser lateral y un esfuerzo, o mejor dicho, torque, como quieras decirlo, no hay ningún problema con torque lateral y un torque que vendría a ser de la base, ¿no? De acá hay este ejercicio, como es en el caso de acá, y es donde si que tú quieres hallar el torque total, vas a tener que sumar estos dos, ¿no? Por ejemplo, otro caso que también ha venido y he visto que está en separata es el del tronco, ¿no? Que está más o menos, me parece que es así, ¿no? Así, ¿no? Con un pequeño espesor. Ahora, ¿cuál es la ligera complejidad en este tipo de ejercicios? Es que tienes que hallar este ladito de acá, ¿no? Acá el fluido. Entonces, si tú te das cuenta en la parte de acá, es parecido a lo que, a lo que hemos estado viendo, ¿no? Va a haber un torque que yo quiero hallarlo lateral cuando rota, cuando esto rota, lateral, y también va a haber por la base, ¿no? Es más, hay otro ejercicio bien bacán que no es así, sino es volteado, y también está en el formulario y sería bonito demostrarlo un día. Pero el problema es que como esta asesoría se va a acabar, no va a faltar tiempo, yo lo que quiero mostrarte son este ejercicio más que todo, ¿no? Aquí lo mismo, ¿no? Tienes que hallar el ladito de acá. Si esto te viene, aplica lo mismo que has aplicado con Alejo. No, a este leche le gusta, ¿no? Lo que es cálculo, ahí saca un diferencial de área y lo opera, ¿no? Ahí no hay ningún problema. Entonces, eso por eso te digo que esto depende del tipo de ejercicio. Esto ya viene a ser uno más complicado, porque también, por ejemplo, hay un caso que he visto yo, que es el de, que es el de un cono, pero abajo hay una circunferencia. Creo que es una esfera. Ya estos son ejercicios ya más complicados. Pero que también puede venir, esperemos que no, ¿no? Pero sí he visto, creo que uno sí lo he visto en el chain, creo. En el chains o no sé en dónde, ¿no? Ahora, lo que sí he visto que no han hecho es el que siempre viene, y me parece raro que no lo haya mencionado Alejo, es el que te mencionaba hace un ratito, de esto lo voy a borrar, y es el de las placas paralelas. No sé por qué Alejo no lo ha mencionado, pero eso es un tema que siempre ha venido y siempre va a venir, ¿no? Entonces, a ver, con mi tapita, y así nomás. Y es así, ¿no? O sea, como hemos visto solamente, al comienzo hemos visto una placa sola, una base, ¿sí o no? Ya, ahora, ¿qué pasaría si es que yo me maleo y te pongo una placa arribita, ¿no? Primero vamos a trabajar con una placa arribita, también puede ser con una plaquita abajo, ¿no? Donde yo al mover esta plaquita para el lado derecho, con la velocidad, estas dos se van a mover en el sentido contrario, ¿no? Acá tienes que dibujar tu perfil de velocidades, ¿no? Ojo, yo me ubico en este punto de acá que viene a ser el de la partícula del este fluido, ¿no? Esa partícula ve que la placa se mueve para allá, para que me muevo. Como esta partícula está acá y esta placa se mueve para acá, para que me muevo. Igual, ¿no? De manera simultánea. Para acá, para acá. Es por eso que eso nos sale más o menos así, ¿no? Depende del tipo del ejercicio que tú estés realizando, porque puede haber casos en que el sentido sea contrario, ¿no? Que la plaquita se mueve para acá, y esta sea para el sentido contrario. Entonces me parece raro que Alejo no haya hecho este tipo de ejercicios, pero vas a ver que es sencillo. Por ejemplo, te voy a mostrar uno así, bien bonito, y es uno así de placas paralelas. También igual iba a ser uno así. Pero la fórmula, que es la que yo quiero llegar, es la siguiente. No, ya hemos visto, no, esto se mueve a veces más o menos así. No, ojo, este es un perfil de velocidades, no te estés confundiendo que son fuerzas. Es un perfil de velocidades nomás, así que no te hagas problemas con eso. En lo que sí creo que acotar es lo siguiente. Si que tú viste en el ejercicio anterior, esta plaquita de acá, que está bajito, es fija, ¿no? Entonces, cuando yo analizo una placa, tengo que ver la velocidad relativa de la placa, ¿no? Ahora, yo me acuerdo que cuando hice velocidad relativa, yo lo que te decía era lo siguiente, ¿no? Yo me subo a la superficie que está acá,
No, me he hecho ahí. Entonces, si yo me he hecho acá, dentro de esta placa de acá, voy a ver que esta plaquita que está arriba se va a mover para la derecha, pero yo no me voy a mover. Entonces yo le tengo que sumar esta velocidad que estoy acá al sentido contrario. Y esto lo vas a ver acá, mira. No, acá, para analizar esta plaquita que está al medio. No, como esta se mueve para el lado derecho, a ver, te voy a poner acá, pues. Acá con una velocidad 1, acá una velocidad, por ejemplo, velocidad A, una velocidad B. No. Ahora, acá tú vas a hacer tu diagrama, que es lo que tú conoces, acá no hay ningún problema con eso. Por ejemplo, yo estoy analizando esta placa que está por acá, ¿no? Entonces, si yo me estoy moviendo con una velocidad para allá, la de placa por parte del fluido que está por acá, ¿no? Va a sentir una fuerza, por ejemplo, yo estoy con una fuerza para la derecha, ocasiona que se mueva con una velocidad v para la derecha, y por efecto del fluido va a sentir una fuerza viscosa, ¿no? Uno, por parte del fluido que está arriba, y otra fuerza viscosa por parte del fluido 2. Si que son iguales, mejor, ¿no? En la vida real sí van a ser, sí van a ser iguales, porque estas placas no pueden ser infinitas, ¿no? Pero puede darse, bueno, como dicen, papel aguanta todo, pueden darte también líquidos diferentes, puede viscosidad dinámica puede ser distinta, ¿no? Por ejemplo, acá de 1 y aquí de 2. Entonces, tú aplicas nomás lo que sabes, que vendría a ser fuerza total, que es la que quiero hallar, que es esta de acá, vendría a ser fuerza 1 más la fuerza 2, ¿no? No hay ningún problema ahí, entonces tú sabes la fórmula, no hay ningún problema, pongo acá, no. Fuerza vendría a ser igual a la viscosidad dinámica por el área acá. Acuérdate que es un H, ¿no? H1 y un H2. Acá le voy a poner un H, no. Voy a poner que sean iguales, ¿ya? Igual viscosidad y a un mismo espesor. Lo que cambiaría sería, dime, dime. La velocidad, pues. Así, justo eso iba. No, lo que cambiaría aquí sería la velocidad. No, no, como te decía, en los ejercicios que hemos visto cuando es una placa sola, la velocidad, como la parte de abajo no se mueve, vendría a ser cero, ¿no? Entonces yo te puse que normal ponía V. Pero ahora, cuando son placas que se mueven, lo que tú tienes que hacer, y solamente en lo que cambia, en lo que son estos tipos de ejercicios, solamente vendría a ser la velocidad. No, así que no te preocupes con eso. Ahora, ¿cómo cambiaría la velocidad ahí? Sencillo, ¿no? Yo tengo la velocidad que está acá. Entonces yo lo que voy a hacer es lo siguiente. A tu misma velocidad, ¿te das cuenta por qué? Mira, sí, bueno, vino y aquí. Y ahora, ¿te das cuenta por qué es así? Si que tú te das cuenta, yo estoy analizando mi plaquita que está acá. No, entonces yo lo que voy a hacer, como yo soy vivo, me voy a poner acá. Acá me voy a tomar un café acá, ¿ya? Sí, sí. Entonces, yo voy a sentir que me estoy moviendo, ¿no? Si yo me pongo encima de acá, yo me voy a mover para acá. O sea, yo estoy normal, ¿no? Pero me muevo yo me muevo junto a la placa con una velocidad para la derecha, ¿no? Pero yo veo que la placa de arriba se mueve con una velocidad A, pero no es la misma, porque yo tengo que añadirle esta velocidad que está acá. Entonces, por eso es que cuando tú haces velocidad relativa, viene a ser esta velocidad, yo estoy viendo menos la velocidad, mejor dicho, más la velocidad que yo lo tengo que agregar al otro lado. No sé si me estoy dejando entender. Voy a volver a repetir, ¿eh? No. Me pongo encima de una placa, por ejemplo, quiero que esta acá no era, no creo que tiene que ser la de arriba. Sí, sí, porque si no, no va a salir esa transformada de ahí. Ya, repito, me pongo arriba, con un café. No. Entonces, yo veo que esta placa se mueve para la derecha. Ya, entonces tengo su velocidad V. Pero yo, como estoy encima de la placa, estoy estático, no me muevo. Entonces yo le tengo que añadir a esta velocidad la velocidad que está acá. Vendría a ser el más V sub A, nada más. Ahora, ¿por qué Alejo lo pone así con menos? Es que por definición de velocidad relativa es a la velocidad 1 menos la velocidad 2. No, pero como esta velocidad está en sentido contrario, Alejo le pone menos arriba y sale de ahí. Yo, por ejemplo, no uso eso de ahí, ¿no? Yo lo que uso es lo que te digo, ¿no?
yo me subo encima de también esta placa que está acá, no era abajo, era acá arriba. No, entonces yo veo que esta placa se mueve igual, ¿no? Con una velocidad v, pero yo estoy estático y yo me estoy moviendo para la velocidad que está a la izquierda. Entonces esta velocidad que está a la izquierda la voy a sumar a la derecha. Y después acá sale b sub, acá sería ya b sub b más b sub a, menos, acá sería el otro, vendría a ser el b más el b sub b, ¿no? En el sentido contrario vendría a ser igual, ¿no? Yo estoy echadito, en esta placa que está abajo. No, yo me estoy moviendo para la izquierda. Veo que la placa superior se mueve para la derecha, pero yo estoy estático, yo estoy tranquilo ahí con mi café. Entonces lo que hago es sumar de esta velocidad. Así que tú te das cuenta, el sentido de tu placa, la cual tú estás sentado, la vas a cambiar el sentido. Por ejemplo, aquí está para la izquierda, acá para la derecha. Aquí está para la izquierda, le vas a cambiar para la derecha. Si el ejercicio a veces sí o no sé, pues para acá, cambias el sentido nomás, ¿no? Para la izquierda, y acá, si para la derecha, acá para la izquierda. Entonces yo ubico así de esta manera para no estarme confundiendo con los signos, porque puede darse el caso que yo no me acuerdo de cómo era, o sea, cuál agarro, ¿no? Entonces yo lo que hago, repito, es me siento arribita, un café obviamente, y analizo a la placa que es esta acá, que es la de V. Repito, si yo me estoy viendo para la izquierda, le cambio el sentido y obtengo una velocidad total, que es la que me importa. En este caso vendría a ser, bueno, acá ya le pongo de frente más, B sub V más B sub V, ¿no? Y este H, bueno, que yo estoy suponiendo que va a ser constante. Y así es como se resuelven los ejercicios de placa. No, ahora repito, quizás haber quedado duda con esto ahí porque a mí tampoco me quedó claro cuando lo vi por primera vez. Estos son un diagrama de fuerzas, repito. Estos no son fuerzas, esto es un diagrama, perdón, de velocidades, que se nota con la letra U así. No, ahora, aún mira, creo que por qué este va para la izquierda y por qué este va para la derecha, porque no es al revés. Ya, aquí te lo explico de nuevo. Sencillo. Si yo soy esta partícula de fluido, estoy acá abajito, y yo veo que estoy moviéndome que esta placa se mueve para la derecha, lo que hago es que esta partícula se mueve para acá. Ahora, si yo soy la partícula que está acá arribita, y yo noto que la placa está que se desliza para la derecha, es por eso que este puntito que estaba acá al medio va a aparecer acá, ¿no? Repito, si yo soy esta partícula que está acá abajito, y veo que la placa se mueve para allá, ahora la partícula va a aparecer en un tiempo por acá. Y igual, ¿no? De manera análoga acá abajo, ¿no? Si yo soy esta partícula que está acá, perdón, acá, y yo noto que la placa se mueve para la izquierda, se va a mover por acá. Entonces yo lo que hago es unir los puntos, ¿no? Y de ahí encima tú sabes que van a ser rectos, ¿no? Sería, no sé, una fija, pero que esto te va a tomar a lejos y vas a ver que lo único complicado es la velocidad nomás, ¿no? O ya estoy Giovanni, te voy a hacer este ejercicio así. Pero si que tú te das cuenta, yo no vuelvo a repetir, lo que hay que tener cuidado solamente simplemente es en la velocidad, que ahora es relativa. No, siempre va a ser relativa. Ahora, vuelvo a repetir, ¿por qué esto era cero? Porque en el ejemplo básico que hemos visto, esto es fijo, no se va a mover, es como un piso, supongamos, donde su velocidad viene a ser cero. Entonces, por eso que en la fórmula aparecía nomás acá, más una velocidad, ¿no? Y vemos que cuando ya son placas, cambia un poquito, ¿no? También puedes poner una placa más abajo, si deseas, ahí no hay ningún problema. Ahora, dentro de estos ejercicios que vienen a ser placas paralelas, hay un caso muy especial, que Giovanni no lo hace, porque no está, o sea, porque ha venido con un ejercicio anterior, y es otro examen. Que ya no, bueno, acá te he puesto el caso que es más complicado, ¿no? Pero hay otro que es más sencillo, que es cuando son solamente dos placas, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si yo te digo, hállame a qué altura su velocidad va a ser cero? No, sería, a ver, yo lo voy a repetir. Supongamos que esta placa se mueve para la derecha.
una velocidad 1. Esta placa se mueve para la izquierda, una velocidad 2. No, lo vuelvo a repetir. ¿Qué pasaría si yo tengo una placa que se mueve para la derecha y tengo otra que se mueve para la izquierda? Donde lo que yo quiero hallar es a una altura h en donde su velocidad sea 0. Ahí como que se puede notar un poquito más complicado, ¿no? Pero sí, no es cosa del otro mundo, y acá te lo voy a explicar. Si tú te das cuenta, si yo quiero si yo quiero un h donde la velocidad sea 0, es como suponer que yo voy a poner una placa imaginaria acá al medio que esté fijo, ¿no? No va a mover, ¿no? Entonces, si que yo dibujo el diagrama de velocidades, por ejemplo, de este punto de arriba, como se mueve para la derecha, voy a un triángulo que va a ser para la derecha, y ese como se mueve para la izquierda, acá va a ser para la derecha. Ahora mira, choque, porque este no está acá, es por lo que te estoy diciendo, está fijo, no se va a mover. No, entonces a esta cierta altura h, ¿no? Va a ser su velocidad acá, va a ser 0, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quiero hallar. Ahora mira cómo se hace este tipo de ejercicio sencillo, con lo que tú ya sabes. Semejanza. No hay nada más, no hay nada del otro mundo. Porque de datos te van a dar esta distancia, pues supongo que sea b, ¿no? Entonces yo lo que hago es aplicar el de geometría, ¿no? Porque si esto viene a ser h, esto vendría a ser b menos h. Esto de acá, si tú te das cuenta, es la velocidad 1. Esto de acá vendría a ser la velocidad 2, ¿no? Y aplico acá, no sé, seno, coseno, tangente, y te va a salir una relación. Por ejemplo, acá le tomo tangente, el v sub 2, entre el h, que viene a ser al v sub 1, entre el b menos h. ¿No? Y así obtengo esta altura que me están pidiendo, ¿no? Cuando te dicen que quiero una cierta altura en la cual la placa no se mueva, simplemente dibujo una placa imaginaria, y es como si sacaba un piso, no sé, supongamos, dibujo mi triángulo, mi perfil de velocidades, y aplico semejanza y me va a salir, ¿no? Esto creo que lo he visto, ¿no? En un examen pasado, creo que fue de verano, no me acuerdo, ¿no? Entonces, he hecho dos casos que quizás Alejo no lo ha mencionado, porque sí he visto que he hecho, ¿no? Ejercicios de placas que hemos visto, ¿no? Que giran, que ves perdón, es decir, el torque que es lo lateral por la base, ¿no? Entonces ahí ten cuidado con eso. Pero estos que son más o menos sencillos, sí te pueden venir, ¿no? Porque te va a tomar, ¿cuántos? 10 minutos, ¿no? Ahora, ¿por qué fluido se torna más complicado? Pues por el tema de las unidades, ¿no? Entonces, ya pues, listo, hemos terminado con viscosidad y manometría. Giovanni lo va a hacer. Tiene ahí unos ejercicios especiales. ¿Tienen hacerte alguna duda? Si no, para repetirles algo, o pasamos de frente a los ejercicios. O ya llamen a Giovanni. Acá estoy. Ah, ya está ahí, ya, piola. O sea Pregunta. que es muy bravo resumir fluidos en una hora, porque hay un montón de cosas que hay que ver. Ya, entonces, con esto de acá, ya podemos dar pase a los ejercicios. Sí, ejercicio. Ya, Giovanni va a hacer un examen que dio, ahí sacó 20. Entonces, vamos a ver, Giovanni, proyecta tu pantalla. Yo de hecho bacán, en un PPT con video, supongo, ¿no? Sí. Ahorita vas a ver. Ah, elegante. Ya, entonces no puedes proyectar y ellos van a poder ver tu Ya, a pantalla. ver, ya estoy compartiendo, me avisan si se ve. A ver, que alguien me A ver, dice. confirmen. Yo voy a ir por un café ahorita. ¿Se ve? Listo. ¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Giovanni Quispe, soy compañero también de la facultad. Y vamos a ver la parte de ejercicios, ¿sí? Creo que el hecho choque ya nos va a ayudar bastante en poder avanzar más rápido, ¿no? A ver. Listo, a ver, se ve, ¿no? El primer ejercicio que he seleccionado es uno de ventilador. A ver, ya. Vamos a primero leerlo, ¿ya? Un ventilador con una eficiencia del 75% proporciona aire. Acá me dan la densidad y la viscosidad dinámica. A un túnel de viento fabricado con madera y me dan la longitud, que es 20 metros.
la sección transversal del ducto es rectangular, 400 milímetros por 600 milímetros. Se espera lograr en el interior del túnel un régimen turbulento en la corriente de aire con un Reynolds de 1.1 por 10 a la 6. Luego, acá me dan una ecuación de la carga útil, que está en función de la longitud, diámetro hidráulico y la velocidad del aire. Y la gravedad 10. Me piden determinar la potencia kilowatts, la potencia de accionamiento. A ver, vamos a ordenarnos ya. Estos son los datos. Solamente he copiado lo que dice arriba. Para poder entender este ejercicio, vamos a tener que saber más o menos qué es un ventilador, ¿no? O cómo funciona. Es una turbina, es una máquina hidráulica. En un ventilador, lo que va a entrar es una potencia al eje, que va a ser accionada por un motor eléctrico en sí. Entonces, entra potencia al eje y este ventilador, mediante un rotor, mediante un rodete, le va a dar energía a un fluido. En caso de ventiladores, el fluido es aire, ¿no? Acá también nos especifica que es aire. Entonces, en un ventilador entra potencia al eje y sale una potencia hidráulica. ¿Para qué nos sirve esto? Porque cuando tú quieres hallar eficiencia, hablamos de eficiencia del ventilador, ¿ok? Eficiencia total. Tú sabes que la eficiencia es una relación. Entonces, sabes que la eficiencia varía entre 0 y 1, ¿cierto? Por lo tanto, es una relación de potencias. En este caso, ¿cuál es la potencia mayor, la del eje o la hidráulica? La del eje. El eje, correcto. ¿Por qué? Porque cuando tú metes potencia a una máquina, siempre va a haber pérdidas, por distintos factores, ¿no? Va a depender de la máquina. Siempre hay pérdidas. Entonces, si entra una potencia igual a 1, por decirle, esto ya no va a ser 1, va a ser 0.8, 0.9, ¿no? Hablando de números, cualquiera. Entonces, acá vamos a ver la siguiente parte, donde vas a ver 3 ecuaciones para este ejercicio, ¿no? La primera es con respecto a la eficiencia. Va a ser una relación entre la presión hidráulica y la presión y la potencia al eje, perdón, potencia. Esto es dato, 0.75. Ahora, como hablaba el compañero Choque, la potencia hidráulica es una fórmula, que es el peso específico, caudal y por la altura. Este peso específico es un producto simplemente de la... A ver... Ya. El peso específico es un producto de la densidad por la gravedad. ¿Correcto? O en todo caso también es una fuerza por unidad de volumen, ¿no? Ahora, acá quiero que vean algo, ¿ya? Porque eso es algo que caemos bastante todos, como ponemos llevar fluidos 1, las unidades. A ver, miren. Tú puedes ponerlo, como se dice, por parte, densidad, gravedad, caudal, por la altura. Y si tú quieres, por ejemplo, hallar la potencia hidráulica en kilowatts, tú vas a poner las unidades de densidad kilogramos por metro cúbico. La gravedad metro por segundo cuadrado, caudal metro cúbico por segundo y altura metros, ¿no? Todo en el sistema internacional, metros, kilogramos, segundos, ¿no? Lo que yo he hecho acá, para que me entiendan más adelante, es poner de frente el peso específico, que en el caso del aire va a ser esto, ¿no? Densidad por gravedad. ¿Sí? Pero a ver, mira, sabemos que la densidad es kilogramo sobre metro cúbico, ¿correcto? Listo. Ahora, la unidad de la gravedad va a ser metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, ¿saben esto de acá? Mira, kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, ¿qué unidad es? Newton. Newton, claro, Newton metro cúbico, ¿cierto? Este es Newton metro cúbico. Entonces, si yo hablo de una densidad de, por ejemplo, de 1000 kilogramos, 1000 kilogramos sobre metro cúbico multiplicado por la gravedad 10, esto me va a dar 10.000, ¿correcto? Si yo lo quiero pasar a kilonewton por metro cúbico va a ser 10. Ese factor de acá va a entrar como 10 al cubo. ¿Por qué explico esto? Porque acá yo he usado 10 de frente, ¿sí? Es básicamente lo que he hecho es poner el peso específico en estas unidades. ¿Sí? A ver, pero... Ya. Vamos a seguir con esto acá, ¿ya?
Esa parte se entendió las unidades porque es muy recurrente de equivocarnos a ella. Sí, sí. En la PS1 es bastante, el profesor bastante mira esa parte de las unidades. Bueno, a ver, entonces, lo primero que hay que hacer es ver cómo podemos hallar, ¿no?, la potencia al eje. ¿Por qué? Nos piden la potencia de accionamiento. La potencia de accionamiento es la que el motor eléctrico le da a la máquina, ¿no?, que en este caso es un ventilador, que es la potencia al eje. El motor eléctrico, mediante un eje, le va a transmitir una energía al rotor de la máquina hidráulica. Lo va a hacer girar. Este giro hace que se mueva, se altere el fluido dentro del ventilador y este se mueva, ¿no? Entonces, cuando te digan potencia de accionamiento, te están pidiendo la potencia al eje. Ya, a ver. Entonces, de acá podemos hallar la potencia al eje, porque esto de acá, la eficiencia del ventilador, es dato. La potencia al eje es lo que queremos hallar. Lo que necesitamos es hallar esto. Ahora, el peso específico, como les digo, es dato. Bueno, perdón, no es dato, pero es una constante que ustedes deben conocer, ¿no? Porque es densidad por gravedad. La gravedad generalmente siempre ustedes la utilizan, ¿no? 10 o 9.8. Y la densidad también depende del fluido, ¿no? Generalmente, acá nos han dado, creo, 1.2. ¿Ya? Entonces, es lo que necesitamos acá, ¿no? Tenemos esto. Nos va a faltar el caudal y la altura útil, porque no nos dan de dato. Acá no aparece por ningún dado caudal ni la altura útil. Acá nos da una expresión para la altura útil, pero para el caudal nada. No te dan de dato. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Ustedes saben que el caudal, ¿cómo podemos saber el caudal? A ver. Es fórmula también. Hay dos formas de hallarlo, ¿ya? Primero es volumen por unidad de tiempo. O también la otra fórmula es la velocidad multiplicado por el área. El área transversal, el área que atraviesa el fluido. En caso de tuberías, pi cuartos por el diámetro cuadrado, ¿no? O en caso, este caso es rectangular, multiplica las dimensiones, ¿no? Base por altura. Entonces, si nosotros queremos hallar el caudal, necesitamos la velocidad y el área. En este caso, el área lo tenemos, porque nos dan las dimensiones que son 400 por 600 milímetros, si no me equivoco. Correcto, acá está. Con esto podemos hallar el área. Entonces, como queremos el caudal, lo que nos va a faltar es la velocidad, para poder reemplazar acá en esta formulita. ¿Cómo hallamos la velocidad? A ver, ¿qué datos tenemos acá? ¿Con qué podríamos hallar la velocidad? A ver, miren. Han hecho Reynolds, ¿cierto? Acá está la fórmula. ¿Cuál es la fórmula de Reynolds? Es una división entre la densidad por la velocidad por el diámetro hidráulico entre la viscosidad dinámica. Tenemos densidad, porque es aire, que es 1.2. La viscosidad dinámica también la tenemos de dato. Ahora, la velocidad es lo que queremos hallar, ¿no? El diámetro hidráulico también lo podemos hallar. ¿Han hecho esa parte? Quería saber para así no explicarlo. Entonces, alguien me puede responder, a ver. Hay varias, 3 formas creo he visto de hallar el número Reynolds, ¿no? Claro. ¿Perdón? ¿El Reynolds? Sí, 3 expresiones creo, si no me equivoco. Claro. O sea, bueno, conozco dos. Lo que pasa es que es esta misma fórmula, pero cambia ahí una expresión. ¿Por qué? Porque esta viscosidad dinámica, como una U, que es una letra griega, ¿ya? Es la densidad del fluido que tú vas a analizar por la viscosidad dinámica. La viscosidad cinemática, perdón. Como una V, ¿no? Media rara. Esta relación es la importante, relaciona la viscosidad dinámica, que es la U, y la cinemática, que es esta como V. Entonces, si tú acá, en vez de U, le reemplazas por esto, ya se te transforma en diferente, ¿no? Ya te va a quedar así. Reynolds, si tú pones mu, pones densidad por este V, se va a ir la densidad. Arriba y abajo densidad se va. Entonces te queda velocidad por el diámetro hidráulico sobre esta viscosidad cinemática. ¿Esa es la otra expresión según lo que has visto? ¿O no? A ver, Sí. Ya, esa es la otra expresión, debe ser esa.
Bueno, entonces, a ver, ¿qué es el diámetro hidráulico, no? Acá lo que nos falta es el diámetro hidráulico. Miren, normalmente, ¿cómo llevas tú de un lugar a otro un líquido? Por ejemplo, el agua. En tu casa lo llevas mediante tuberías, ¿cierto? Tuberías circulares. Pero esto no siempre va a ser así, no siempre vas a tener canales o conductos circulares. Va a haber lugares donde tú vas a tener que llevar, utilizar conductos rectangulares o cuadrados, ¿no? Con otra geometría diferente a la circular. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente tú los estudios que han hecho, lo han hecho para circulares, que es lo más común que hay, ¿no? Entonces, se utilizó un concepto que es el diámetro hidráulico para relacionarlo. O sea, tú tienes un rectángulo, un conducto, ¿ya? Por acá atraviesa el agua, ¿sí? O sea, por atrás, así todo esto atraviesa el agua. ¿Cuál líquido? Ponle que sea agua, entra por acá. Sí, se va hasta el fondo, ¿no? Hasta donde quieras llevarlo. Ahora, tú de acá, tú puedes hallar un diámetro hidráulico. ¿Para qué? Para que cuando tú tengas este diámetro hidráulico, que va a ser una medida, una unidad en metros, centímetros, lo que quieras, pero unidad de longitud, tú lo vas a poder analizar como si fuera una tubería circular. ¿Entienden? Entonces, prácticamente, de estas dimensiones que tienes, tú vas a hallar un diámetro, que se va a llamar diámetro hidráulico, para compararlo o hacer un estudio muy similar al de una tubería circular cualquiera, que es la más común, ¿no? Ese es el diámetro hidráulico, no es más que eso. A ver, ¿cómo es el diámetro hidráulico? Mira, vamos a suponer que esto es un rectángulo, ya, más o menos. Este lado de acá va a ser un lado A y este lado de acá va a ser un lado B, ¿sí? A ver, el diámetro hidráulico, por definición, es la siguiente fórmula. 4 veces el área de flujo sobre el perímetro mojado. ¿Cuál es el área de flujo? Va a ser el área digamos, que llena el líquido. Si asumimos que el líquido llega hasta acá arriba, o sea, desde abajo hasta arriba completamente, o sea, todo esto, ¿cuál va a ser tu área? A por B, simplemente, o sea, es un base por altura, ¿no? Esa va a ser tu área. Ya, ahora, el perímetro mojado. ¿Cuál es el perímetro mojado? Es, bueno, como lo mismo lo dice, ¿no? Es el perímetro, o sea, todo el borde que el líquido va a mojar. Todo. En este caso, si está lleno, estamos asumiendo que está lleno el canal, ¿eh? Más adelante, ahorita no sé, más adelante van a ver que no siempre es así, ¿no? A veces te pueden dar un líquido, por ejemplo, hasta esta altura, hasta la mitad, más adelante van a ver eso. Ahorita van a asumir todo que está lleno todo. Entonces, el perímetro mojado, ¿cuál sería acá? Sería la suma del perímetro, ¿no? Si este es A, este lado también es A. Si este lado es B, este lado también es B. Entonces, ¿cuál es el perímetro mojado? 2A más 2B. O 2 por A más B. Es lo mismo, ¿cierto? Entonces, esta es la fórmula de un diámetro hidráulico para un rectángulo. También funciona para el cuadrado, ¿no? Lo único que tendrías que hacer es que A es igual a B. Y esto se reduce. Pero es la misma fórmula. Ahora, si te cambian de geometría ya, por ejemplo, a una trapecia o algo, que no creo que te pongan ahora, lo que vas a hacer es lo mismo, ¿no? 4 veces el área de flujo sobre perímetro mojado. Vas a hallarle el área de un trapecio, de un rectángulo, no sé, de otra figura que te ponga. Pero la fórmula siempre va a ser la misma, esta acá. 4 veces el área de flujo sobre el perímetro mojado. Esa siempre va a ser la fórmula. ¿Se entendió esa parte? Sí, sí. Ya, a ver, entonces, con ese concepto que ya tenemos que es el diámetro hidráulico, podemos, acá en Reynolds, operar en Reynolds, ¿cierto? Miren. Tenemos Reynolds, que es dato. Densidad también es dato. La velocidad es lo que queremos hallar para poder hallar el caudal, porque el caudal y velocidad siempre están relacionados. Siempre están relacionados. Y el diámetro hidráulico que lo podemos hallar, y esto también es dato. Entonces, acá solamente nos podríamos despejar la velocidad, ¿no? A ver, vamos a reemplazar aquí. El Reynolds es 1.1 por S a la 6. La densidad es 1.2 por la velocidad,
que es lo que queremos hallar, y este es el diámetro hidráulico, miren. 4 veces, este es el 4, este es el área de flujo, que es 0.6 por 0.4, porque hablamos de un ventilador rectangular, donde sus dimensiones son 600 milímetros por 400 milímetros. Y el perímetro mojado es igual a 2 por la suma de sus lados, ¿no? O sea, vas a sumar los 4 lados, es lo mismo. Y esto es la viscosidad dinámica. Tienes que diferenciar bien la dinámica de la cinemática, y ahí también a veces confunden las unidades, también medio raro es. Pero la dinámica, o también absoluta, es esta, que parece una U. ¿No? La que parece una U es la viscosidad dinámica. Y la que parece una V, no, bueno, acá no la tengo, pero la que parece una V es la viscosidad cinemática. Ya eso sí tienen que diferenciarlo. Entonces acá despejando la velocidad, te va a salir esto. Operas ahí los números. Por si acaso aquí el Reynolds no tiene unidades, ¿sí? Es adimensional. El Reynolds siempre va a ser adimensional. Ahora, aquí hemos operado de frente, ¿por qué? Porque todo está en sistema internacional. Este 1.2 está en kilogramos por metro cúbico, esto está metro cuadrado, todo esto es metros, todo esto es kilogramos sobre metro segundo, creo. Tienes que revisar bien las unidades, ¿ya? En todo caso, de repente te dan, no sé, la densidad en slug por pie cúbico, algo así, tienes que hacer tu conversión. ¿Ya? Siempre revisa que todos estén en el mismo sistema. Bueno, entonces ya tenemos la velocidad. ¿Para qué queríamos la velocidad? Para llevar el caudal. Con la siguiente fórmula, ¿no? La velocidad por el área. Como es rectangular, el área va a ser base por altura, nada más. Entonces, ese es el caudal, que nos va a salir 8.296 metros cúbicos por segundo. Ahora, si ya tenemos el caudal, en esta fórmula, que es la que vamos a usar, porque nos piden la potencia al eje, simplemente vamos a pasar el potencia al eje acá y el n va a bajar, la eficiencia. ¿Qué nos falta? La altura, ¿sí o no? La altura útil en este caso. Para eso, el ejercicio nos da esta fórmula. Esto es dato, por si acaso, no lo sacaba yo, es dato. Que más adelante seguro van a ver de dónde sale, ¿no? Es de Bernoulli, de unas pérdidas ahí, bueno. En lo acá lo importante es que como te dan esto, tú tienes básicamente que reemplazar los datos que tengas, ¿no? Longitud tienes, ahí en el ejercicio te decían que tú tienes 20, que de largo tiene 20 metros. La velocidad del aire es esta que has hallado acá. ¿Por qué? Porque todos estos términos, todas estas unidades, estos valores, 1.2, esta viscosidad, pertenecen al aire. ¿Por qué? Porque es el fluido que atraviesa el ventilador, ¿no? Entonces, esta velocidad te va a dar velocidad del aire. Y vas a reemplazar. Tú sabes que el diámetro hidráulico ya sabes cómo se halla, ¿no? Es toda esta expresión. Entonces, aquí vas a reemplazar 20 metros de longitud, el diámetro hidráulico, la velocidad del aire, y acá, operando esto, como les digo, las unidades también, todo está en sistema internacional aquí. Ahorita vamos a ver una transformación, creo. A ver. Ya, este es 42.30 metros. En este caso, en este problema no hay mucho problema porque todo está en las mismas unidades. A ver, entonces esta es la carga útil. ¿Qué es la carga útil? Es un valor que básicamente es vital en máquinas hidráulicas, ¿no? A ver, después de esto, como ya tenemos el caudal y tenemos la carga útil, podemos reemplazar acá. Como les dije, este potencial eje pasa acá, esta eficiencia baja, y reemplazamos. El peso específico, acá lo he hecho en densidad y gravedad. La densidad es 1.2 kilogramos metro cúbico, dato. Esta es la gravedad, que acá estamos considerando gravedad 10. Este es el caudal que hemos hallado. Esta es la carga útil, que también hemos hallado. Y esta es la eficiencia, que también es dato. Entonces, esta potencia al eje simplemente vamos a operar. Ahora, acá las unidades, miren. Estas unidades, esta es densidad. La densidad es kilogramo metro cúbico, ¿no? Kilogramo metro cúbico. Por gravedad metro segundo cuadrado.
por este 8.296 es caudal, metro cúbico por segundo. Y el otro, la altura útil, que es metros. El de abajo no tiene unidad porque es eficiencia, ¿no? Y sabes que eficiencia es una relación, entonces es adimensional. Entonces acá vamos a ver, mira, acá se va metro cúbico por metro cúbico, y quedaría esto. ¿Qué es esto? Kilogramo metro segundo cuadrado, Newton. Newton, ¿esto qué es? Metros. Newton quedaría así, ¿no? Cambiando esto a newtons, me queda Newton metros sobre segundo. ¿Qué es el Newton metros? Sabes que esto es unidad de fuerza y esto es unidad de longitud, ¿no? Cuando tú multiplicas, claro, torque. Torque, o también cuando tú multiplicas el Newton metros en realidad también puede ser el joules, ¿ya? Joules sobre segundo es a ver, joules te habla de energía, ¿ok? ¿Correcto? Watts. Energía. Claro. Cuando tú haces energía por unidad de tiempo, es watts, ¿sí? Entonces eso que siempre que ustedes, es una recomendación, ¿no? Siempre que ustedes ya comiencen acá a operar, al menos lo que yo les recomiendo es que traten de verificar, o sea, en qué unidades están, en qué unidad está esto, y que veas si te da de verdad la unidad que tú necesitas, porque si hay algún error, es porque estás equivocado en algo, ¿sabes? Tienes que volver a revisar el ejercicio. Entonces siempre trata de revisar al último, al medio, donde te parezca, las unidades. Siempre divisa unidades. Entonces, aquí te va a salir 5.610, ¿no? En kilowatts es 5.61. A ver, no sé si se entendió este ejercicio, no sé a ver qué me pueden decir ahí. O alguna duda sobre eso, de algún concepto de acá. Sobre la altura útil, ¿podrías profundizar un poquito más? Claro, claro. A ver, mira, en máquinas hidráulicas, no solamente en esto, ¿ya? Porque este caso es un ventilador. Te pueden hablar de bombas, te pueden hablar de turbinas. En este tipo de máquinas, tienen varios parámetros principales, por así decirlo, ¿no? Que son utilizados para empezar un diseño. Y esos son la altura útil y el caudal. ¿Para qué utilizas eso? Para que tú más o menos sepas cuánto caudal vas a recibir, las dimensiones, qué tamaño va a ser tu rotor, varias partes de la máquina son importantes. La altura útil, por ejemplo, te voy a dar el caso de bombas, ¿ya? A ver, no sé si... En bombas es parecido a esto, miren. A ver, acá. Si esto fuera bombas, si esto fuera una bomba en vez de ventilador, vamos a poner que es bomba, porque también tiene una altura, la bomba y la turbina. Todas las máquinas hidráulicas tienen alturas. Esta es una bomba. En una bomba, ¿qué es lo que hace una bomba? Te lleva líquido de una superficie inferior, de una cota baja, hasta una alta, ¿cierto? Pueden utilizarlo de repente en edificios, departamentos, ¿no? Que quieran subir agua desde un pozo o una tubería hasta arriba, ¿no? Hasta el último piso. Entonces, ¿cómo funciona una bomba? Tú lo conectas, porque tiene un motor dentro ahí, y esto te da una potencia eléctrica, ¿ya? Y esto sale y te da una potencia hidráulica al fluido. ¿Qué pasa? Esta bomba también tiene una altura, que se va a llamar, en caso de bomba es altura útil, ¿ya? Altura útil. ¿Qué quiere decir esta altura útil? Es la altura que va a poder levantar esa bomba. O sea, si tú te encuentras acá, en una parte acá, una cota baja, y una altura, no sé qué distancia puede ser ya. Pero a ver, esa es una parte baja y una parte alta. La altura útil lo que te dice es la altura en metros que te puede levantar esa bomba. Entonces, por ejemplo, si tú ves una bomba de, no sé, de 40 metros de altura útil, tú más o menos puedes darle una aplicación con, ¿cómo te digo? A ver,
Tú puedes decir que esa bomba levanta 40 metros más o menos, aproximadamente. ¿Ok? Esto es lo que quiere decir. Es la altura que levanta la bomba. ¿Ya? Eso en caso de bombas. Ahora, en ventilador es parecido también, ¿eh? Pero el ventilador, ¿qué pasa? Que no funciona con líquido, funciona con gases. En este caso es aire. Ya, ahora, el otro caso que también te puede venir es la turbina. Vamos a suponer que este ya no es ventilador, no es turbina. Acá sí cambia un poquito la cosa, ¿ya? ¿Por qué? Porque ¿cómo funciona una turbina? Tú sabes que tú le haces ingresar agua a un caudal y va a hacerlo girar. Y al girar, esto va a mover su rotor y este rotor está conectado a un eje. Y este eje a un generador. ¿Qué quiere decir esto? Que tú le estás metiendo agua, o sea, tú le estás metiendo potencia hidráulica. ¿Y qué es esta potencia hidráulica? No es más que una potencia acumulada por una altura. O sea, ¿cómo funciona una central eléctrica? Tienes acá una altura y hay una caída de agua, ¿no? Entonces, tú vas a tener acá una turbina. Si acá hay agua, esto va a caer. ¿Qué pasa con esto? Gira, ¿correcto? Gira y acá está conectado un generador y este generador genera electricidad. Y esta electricidad ya la distribuye, ¿no? Entonces, tú le estás metiendo potencia hidráulica, es la potencia, la energía que tiene el agua. ¿Qué energía? La energía cinética por su movimiento, por su velocidad, y la energía potencial, que es la energía por la altura, ¿no? En este caso, si hay una caída grande, va a haber más energía potencial. Esa acumulación de energía que te está dando el fluido es una energía hidráulica, ¿no? Que ya cuando lo tomas en un determinado tiempo va a ser potencia hidráulica. Entonces, en turbina entra una potencia hidráulica y obtienes una potencia al eje. Este es un eje. Entonces acá sería potencia al eje. Igual, acá también hay una altura, pero ¿qué altura? Esto se llama altura neta. ¿Qué es esta altura neta? Es la altura, la máxima altura más o menos que tú puedes, esta cota, tenerla hasta cierto punto. Por ejemplo, si una altura útil de 40 metros, entonces esta turbina sola vas a tener que ponerla, su embalse, porque eso se llama embalse, o su caída, el máximo punto, va a tener que ser 40 metros. ¿Por qué? Porque si tú te pasas de eso, tú puedes causar daños a la máquina. O si en caso que tú quieras ponerle menos, también va a funcionar, pero no vas a aprovechar lo máximo, digamos, ¿no? Ahora, esta es una forma, digamos, un poco sencilla, ¿no? Aquí más adelante, cuando ya vean máquinas hidráulicas, el curso, van a darse cuenta que hay otros tipos de altura, ¿no? Que una no tiene pérdidas, la otra tiene pérdidas. Es un poco ya más exacto, más preciso, más detallado. Pero básicamente es eso, es la altura que tú dispones para hacer funcionar este tipo de máquinas. Entonces, en resumen, para bombas y ventiladores entra potencia al eje y sale potencia hidráulica. Y para turbinas entra potencia hidráulica y sale potencia al eje. Porque es lo que dijo Choque, que se dividen en máquinas generadoras y máquinas motoras. Generadoras son las bombas y ventiladores, y motoras son las turbinas. No sé si te aclaré la duda con eso, a ver, no sé si me puedes responder. Sí, che, buena explicación, ¿ah? Ya, Gracias. listo, a ver. Pasamos al siguiente ejercicio entonces. Mira, justo lo que dijo Choque acá, lo que estaba diciendo, ¿no? De la transformación, son comunidades en realidad, no es una equivalencia. A ver, antes de esto, quería ver dónde está. Esto es, a ver, acá me dan una muestra de aceite y me dan una temperatura y la viscosidad. Viscosidad en 2 points. Ya. Acá hay un formulario que no sé si lo tendrán, ¿no? Pero si no lo tienen, igual pueden decirle al Choque
que se los pase algo, ¿no? Ahora, miren, hay tres tipos de problemas en este caso, de SSU a viscosidad cinemática. Cuando la muestra se encuentra a 100 grados Fahrenheit, ¿sí? Acá hay dos casos de 100 grados Fahrenheit. ¿Cuál es la diferencia entre el tipo 1 y el tipo 2? Que acá te dicen el tipo 1, te dicen cuando la viscosidad cinemática varía entre 2 a 75 centistock. Por si acaso, en este tipo de... Para hallar de SSU a viscosidad, o al revés, para hacer estos cambios, siempre esta viscosidad cinemática tiene que estar en centistock. ¿Qué es un centistock? Milímetro cuadrado por segundo. Es unidad y nada más. Milímetro cuadrado por segundo. Todo este milímetro está cuadrado sobre segundo. ¿Ok? Siempre trabajo en centistock, porque si tú lo trabajas en otras unidades, lo que te va a dar resultado de esas ecuaciones va a estar mal. Tienes que siempre en centistock. Entonces, el primer caso va a ser la muestra a 100 grados Fahrenheit y cuando la viscosidad cinemática varía entre 2 a 75. Este es un caso. ¿Por qué? Miren. Acá tenemos una gráfica, ¿ya? No sé si lo puedo rotar. Bueno, ya no importa. Esta es una gráfica, esta es una curva. Todo esto es una curva. Está hasta abajo, ¿no? En realidad esto está volteado, ¿ya? Pero si lo van a ver en sus casas más cómodos, seguro. Esta es una curva. Si se dan cuenta, esta acá, que viene a ser el eje X, solo que acá está volteado, me habla de viscosidad cinemática y justo me lo dan en centistock, mira, milímetro cuadrado por segundo. ¿Ya? Y acá tenemos desde el 0 hasta el 75. Acá dijimos que el primer caso es que cuando varía de 2 a 75. ¿Por qué? Porque si te dan cuenta, acá no empieza del 0. Acá empieza del segundo cuadrito. O sea, del 2. Porque cada cuadrito vale 1, ¿no? Empieza del 2. Esta curva empieza en el 2 y culmina en el 75. De acuerdo a eso, o sea, por ejemplo, te dan uno de 10, tú un 10 centistock, viscosidad cinemática, lo que vas a hacer es partes de 10 y subes, ¿no? Hasta que intersectes con la curva esta. Esta intersección, por ejemplo, en este caso de 10, tú vas a ir a la recta Y y vas a hallar los segundos Seiwells Universal, que es nada más que el SSU. O sea, cuando tú estás en el caso de entre 2 y 75, o sea, todo el rango que te cubre esta curva, lo único que vas a hacer es ir a esta gráfica y leer. O sea, de acá subes, intersectas y ves cuál le corresponde. ¿Ok? Ese es en el caso de que la viscosidad cinemática se encuentra entre 2 y 75. Y está a 100 grados Fahrenheit, ¿sí? Generalmente te va a poner esto, no creo que te complique si es que te da este rango. Ya. La otra es que esté a 100 grados Fahrenheit también, pero que no esté dentro de esta gráfica, pues. Por ejemplo, ¿qué pasa si esto cubre hasta 75, ¿no? 75. ¿Qué pasa si te da 80, 90, 100? Ya no puedes utilizar esto, ¿ya? ¿Qué tienes que hacer? Mira, a ver. Vas a utilizar esta fórmula. Esta es la aplicación, y estas son fórmulas, no hay mucho que hablar. Esta es una fórmula, ¿no? Si tú quieres hallar SSU a 100 grados Fahrenheit, lo que vas a hacer es multiplicar este 4.632, que es una constante, siempre va a ser este número. En caso relaciones estos dos de acá. Y esta es la viscosidad cinemática a 100 grados Fahrenheit. ¿Por qué? Porque estamos poniendo como condición que la muestra esté a esta temperatura, ¿no? Entonces, simplemente cuando te pases de acá, te pases de este límite, vas a utilizar esta ecuación. ¿Ok? Nada más. Cuando te pases del límite de la curva. Ahora, en el caso del otro tipo, es cuando te dan una muestra, pero no te dan a 100 grados Fahrenheit. O sea, no puedes utilizar ni esta curva, ni esta ecuación nada más. Ni esta ecuación de acá arriba. ¿Qué vas a hacer ahí? Básicamente hay un factor de corrección. O sea, miren.
A ver, acá me dicen una muestra de 80 grados centígrados, cuya viscosidad es 130 centistock. Siempre en centistock. Centistock, como les dije, es milímetro cuadrado por segundo. ¿Ok? Ahora, tú vas a hacer acá vas a hallar un parámetro A. Eso también es una fórmula. Lo único que tú vas a ingresar en este A, porque va a cambiar de acuerdo al problema, lo que tú vas a ingresar acá es este grado Fahrenheit. Si a ti te dan, no sé, 100 grados Fahrenheit, perdón, 200 grados Fahrenheit, 150 grados Fahrenheit, va a cambiar el problema, va a cambiar el A. Tú vas a cambiarle acá, nada más. Esto de acá y esto de acá es constante, no lo toques. Solamente vas a cambiar el grado Fahrenheit. En este caso te dan 80 grados centígrados. Entonces, tú vas a hacer la equivalencia, ¿no? 80 grados centígrados, 176 grados Fahrenheit. Esa es una simple conversión, ¿no? Vas a ingresar 176 acá, y ahí operando esto te va a dar una. Siempre ingresa acá Fahrenheit. Y acá te va a dar una. ¿Para qué nos sirve este A? Ahorita vamos a usarlo. Ahora, vamos a utilizar esta fórmula. Primero, ¿ya? Vamos a ir en orden. Ahorita voy a hacer un ejercicio para que quede más claro también, que es la misma fórmula de acá. Vamos a hallar SSU a 100 grados Fahrenheit, que es igual a esta constante por la viscosidad cinemática de 100 grados, ¿no? A ver. Operando esto, porque esto es dato, 130 centistock. Operando, te va a dar esto. Pero esto te da 100 grados Fahrenheit, ¿no? Acá habíamos hablado que esto te daba 100 grados y a ti te piden una SSU a esta temperatura, o sea, a 80 grados Celsius, que son 176. Tú no quieres esto, tú no quieres 100 grados Fahrenheit, tú quieres a 176. Para eso sirve la, para corregirlo. ¿Qué vas a hacer? Vas a multiplicar este SSU de 100 grados Fahrenheit por el A. Vas a hacer esto y esto te va a dar un SSU a esa temperatura, ¿no? En este caso 176 te va a dar esto. Acá tengo un ejercicio, a ver, para que también se entienda. A ver, la muestra de un aceite te dan acá la densidad relativa y te dan la temperatura en grados Celsius. Y te dicen, tiene una viscosidad de 2 pois. Este P es una unidad, pois. ¿Qué es un pois? Un pois es un kilogramo sobre metro segundo, si no me equivoco. Acá está, a ver. Entonces acá estamos los datos, ¿ya? La densidad relativa, que es del aceite, que te dan de dato. Esta temperatura de 70 grados Celsius, centígrados, que es igual a 158 grados Fahrenheit. Esta es la conversión. Y acá está, mira, acá lo que quiero que vean. Esta es la viscosidad dinámica, ¿no? Que es igual a 2 pois. ¿Qué es un pois? Hay una equivalencia entre el pois y el pascal segundo. Es la siguiente, miren. 2 pois es igual a 0.2 pascal segundo. Esto tiene que memorizarse sí o sí, ¿ya? Un pois es 0.1 pascal segundo. Entonces, 2 pois es 0.2 pascal segundo. Y acá luego lo he puesto en unidades, es desglosado el pascal. El pascal segundo me va a dar esto, kilogramo metro segundo. Pero tienen que esto memorizarse, ¿ya? Siempre que te den en pois, trata de pasarlo acá a pascal segundo. O en todo caso, si quieres trabajar en británico, lo pasas ya a sus unidades correspondientes, ¿no? Libra masa por pie segundo, ¿no? Libra masa creo que es. O bueno, las unidades que correspondan. Ahora, esta es la cuestión que hace un momento un compañero me hizo recordar, ¿no? De aquí. Que esta es una relación entre la viscosidad cinemática y la viscosidad dinámica. Entonces, Disculpa, en la tablita está, entonces hay un error, porque un poise dice igual a 10 pascal segundo. Sí, hay un error. Me dices del Sí. formulario, ¿cierto? Sí, sí. Sí, hay un error. Esta es la relación. Y en todo caso, mira, el poise, a ver, un ratito, no sé cuánto el poise, no me acuerdo. Sí, también había notado lo que tú tienes ahí. Claro, el poise es gramos entre centímetros segundos. O sea, este es un poise. Gramos, centímetros, segundos. ¿Ya? En todo caso, tú quieres hallar esto, ¿correcto? Entonces, si tú haces la equivalencia, o sea, tú mismo, para que no te quedes con la duda,
tú mismo pasa esto, ¿no? De gramos a kilogramos, de centímetros a metros. Y te va a dar esto. Ahí también hubo una confusión, me acuerdo cuando estaba llevando el curso, y porque ese formulario estaba mal en esa parte, pues. Entonces, revisa eso, intenta demostrarlo tú mismo, a ver, para que te quite de dudas, ¿no? Pero es esto, está bien esto acá. Ya, ahora, la otra fórmula es esta, ¿ya? Que habíamos visto hace un rato, ¿no? La viscosidad dinámica es igual a la densidad del fluido por la viscosidad cinemática. Ahora, esta densidad de fluido tú la puedes partir, digamos, o desglosar, ¿no? Densidad del agua, perdón, multiplicado por la densidad relativa y multiplicado por la viscosidad cinemática, que es lo que está acá. Simplemente he despejado esto. ¿Ya? Entonces, eso es lo que está acá. A ver, ya. Eso es lo que está acá. Acá vamos a utilizar todo en sistema internacional. Por eso que he pasado el 2 points a estas unidades, 0.2 kilogramos metro segundo. La densidad del agua, he utilizado 1000 kilogramos por metro cúbico. ¿Ya? Y el 0.8, que es la densidad relativa, que es data. Operando esto, a ti te va a dar esto de aquí. Y las unidades te van a dar el metro cuadrado segundo. Por si acaso, a ver. Este es 0.2 kilogramos, vamos a comprobar ya. Kilogramos, metros segundos. Y todo esto está dividido entre kilogramos. Siempre es bueno revisarla porque también un poquito confuso. Y la densidad relativa que no tiene unidades, pues, ¿no? Entonces, acá se va kilogramos, este metro cúbico pasa arriba, se va con un metro, queda metro cuadrado sobre segundo, ¿no? Está bien. Ya. A ver, entonces, siguiendo con esto, vamos a ver. Ya tenemos la viscosidad cinemática. Ahora, como les dije, ustedes para que utilicen las fórmulas que les mostré del formulario, tienen que utilizar siempre la viscosidad en centistock. Siempre en centistock. ¿Y qué es un centistock? Milímetro cuadrado sobre segundo. Esto de acá lo van a pasar a milímetros cuadrados sobre segundo. ¿Cómo? En este caso, multiplicamos por 10 a la 6. Por 10 a la 6 esta expresión queda 250, ¿no? Pero en todo caso siempre traten de revisar sus unidades, ¿no? ¿Cuánto es un metro cuadrado a milímetro cuadrado? Y así. Depende de lo que necesiten, pero siempre tienen que hallar esto. Viscosidad cinemática en centistock. Ahora, vamos a utilizar de frente la fórmula que utilizamos allá, ¿no? En el formulario. Esta es la primera fórmula. Para hallar el SSU a 100 grados Fahrenheit. Es esto. Tú tienes la viscosidad a 158, porque esto es dato. Según lo que te dice este problema, te dan a esta temperatura y te dan que hay 2 points. Esto que has hallado acá está a esta temperatura. Es según el problema. Entonces, en vez de esto, tú vas a reemplazar esto, que está en centistock. Y ahí vas a hallar SSU a 100 grados Fahrenheit. Te va a dar 1158 SSU. Estas son las unidades, por si acaso. Y como le dije, esto básicamente es un viscosímetro, ¿ya? Es como una prueba de laboratorio que hacen para medir la viscosidad de fluidos. Mediante un orificio, dejan escurrir el fluido que quieren analizar y toman el tiempo. Y el tiempo que demora más o menos, hay una relación ahí, ¿no? Hacen un poco más de cosas. Ya esa unidad es básicamente esto. Por eso es Second Cyborg Universal, ¿no? O algo así. Está en inglés. Pero es un nombre de un viscosímetro, ¿no? Y se llama Cyborg porque lo inventó ese apellidado así, pues, ¿no? No hay más en eso. Es laboratorio, esto. Es una prueba así de laboratorio. Bueno, la otra, como les dije, esto es a 100 grados Fahrenheit, pero nosotros no queremos hallar a 100 grados Fahrenheit, queremos hallar a 158, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? El factor de corrección, por así decirle, ¿no? No se llama así, creo, pero vamos a llamarlo así acá para que se entienda un poco. ¿Qué hacíamos acá? Acá metíamos la temperatura en Fahrenheit. Y acá operando nos va a dar en Fahrenheit siempre, nos va a dar una. En este caso es este A. ¿Y cuál era la otra ecuación? Era SSU a la temperatura que quieres hallar igual a por SSU a 100, que tú has hallado acá. Este que tú has hallado acá lo vas a corregir con esto, multiplicando. Y te va a dar esto. Esta es la respuesta.
No sé, quedó una duda ahí. Todo claro, Quispe. Oye, y ahora, si quiero pasarlo SSU a lo que es Centestock, ¿al final se multiplicaría por el factor o se dividiría? Creo que el profe lo multiplicó ese día, no recuerdo bien, no entendí esa parte, pero yo lo he Hay comprobado una cosa, dividiéndolo, a ver cómo lo haría. y no sale, ¿no? O Sí, sea, lo has dividido y te sale, dividiendo, ¿te sale? al final dividiendo para el Ya. factor de corrección, sí, sí se aproxima más, o sea, casi con exactitud, pero multiplicando, más bien se aleja del resultado. Tú me hablas de SSU para acá, para viscosidad cinemática. Sí, sí, el proceso inverso, ¿eh? Sí, sí, bueno, acá no lo tengo, pero sí, sí había. Lo que pasa es que me parece que, no recuerdo ya, pero no sé si en su libro, en algún lugar por ahí del profesor, Sí, creo lo que que hay hizo, confusión. Y, o sea, hay algo ahí medio raro que no se entiende. O sea, no, supuestamente para que tú pases de acá, acá, tú tienes que hacerle sentido inverso, ¿no? Pero no sí, hace eso, no hace eso, ¿no? dividiendo sí cumple al final, pero parece que el Ya, profe lo multiplicó ese día. No sé si algunos compañeros también tienen esa duda. lo normal debería ser el sentido inverso, te digo. Pero ya no sé, tendría que ver eso que me dices, no lo tengo ahorita y no. Quisiera verlo, a ver si me lo puedes mandar después para revisarlo, no lo he visto. Pero normalmente, si tú quieres hacer, debería ser el sentido inverso, ¿no? Y si es inverso, tienes que dividir, pues, ¿no? Es lo que, según este orden, pues, es su misma teoría. A ver, como te digo, me lo mandas para revisarlo ya, ahorita no, para poder verlo más, con más calma. Ujú. Porque yo siempre he estado operando tus resultados en sentido inverso. Ya, Y ¿y sí, salió? sí se aproxima. Dividiendo se aproxima. Sí, yo también me acuerdo que lo revisaba así y no daba el mismo, pero es cercano. No daba igual, no daba esto exacto. Exacto. Pero encima es casi ya debe estar bien, pues, ¿no? A ver, entonces, otra duda con respecto a este ejercicio, sí. Por si acaso acá estamos utilizando, no estamos utilizando la gráfica porque este 2 points es esto, en Centistock. Entonces se pasa de 75, ¿no? Del rango de la curva que les hablé de la gráfica. O sea, no podíamos utilizar la curva, ¿no? Si esto, por ejemplo, salía 50 Centistock, todo esto por las puras, ¿no? Y simplemente lees la gráfica y te sale el resultado, pues. Entonces, todo correcto ahí. Paso al siguiente. Sí, sí. Ya. A ver, la otra no me acuerdo qué era. Ah, las placas. A ver, estas son las tres placas, creo. Ya, mira, se tiene tres placas horizontales de igual área, equidistantes con una separación de h 40 milímetros. Placa superior se mueve hacia la izquierda a razón de 0.4 de velocidad. La placa inferior se mantiene fija. Si se aplica un esfuerzo de corte 0.02 pascal, a la placa intermedia, se mueve a razón. La del medio se mueve a la derecha con 0.6. Me piden la viscosidad Slug pie segundo del aceite. Ya. ¿Slug pie segundo qué es? ¿Qué viscosidad es? ¿Cuál de las dos? La dinámica, La dinámica, ¿no? Está en el sistema británico. claro. Estos son los datos. Los he ordenado acá nada más. Vamos a llamarle, a ver, acá vamos a poner tres placas ya. Vamos a llamarle a la de acá, la 3. Esta es la 1 y esta es la 2. Ese es en orden y es para que vean esos numeritos de acá que tienen la velocidad. Ahorita tengo una gráfica acá también. A ver, espérense. Ya. Esa es lo que básicamente me dice el ejercicio. Esto lo dibujaba, porque esto no te va a venir. Esta gráfica no te va a venir. De repente por ahí te lo pone, pero generalmente no. Tienes que más o menos sacarlo de acá. Te dice que son tres placas horizontales. Entonces tú dibujas tres placas. Son equidistantes, con una separación de 40 milímetros. La separación no es entre placa y placa, pues, ¿no? Esto es el H, la separación. Si son equidistantes, esta separación de acá es la misma que acá.
Luego, la placa superior se mueve hacia la izquierda con una velocidad de 0.4. Esta de arriba se mueve a la izquierda con esta velocidad. La placa inferior permanece fija, esta de acá, placa fija. Si placa fija, la velocidad es 0. Luego, se aplica un esfuerzo de corte de 0.02 Pascal en la placa intermedia. Esto vamos a ver ahorita ya. Esto es un esfuerzo de corte. Ahorita lo voy a explicar. Bueno, la placa intermedia a la derecha con 0.6, de acá. Te piden la viscosidad del fluido. Son 3 placas. Entre estas placas tú vas a atravesar un fluido. En este caso es un aceite. Esta línea de aquí, las 3 de acá y las 3 de acá, es básicamente representa el fluido del aceite, ¿no? Cómo va pasando, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando tú estás, cuando estás atravesando, tú sabes que esto es viscoso, el aceite no... ¿Qué es la viscosidad? Es la resistencia a fluir, por así decirlo, ¿no? Entonces, cuando tú quieres atravesar un fluido demasiado viscoso, por ejemplo, tú, ¿no? Tú como persona, tú quieres atravesar un lugar, un hueco así, que es puro aceite, digamos, bien viscoso. Va a ser complicado, ¿no? Porque eso te va como que... no te va a dejar avanzar con mucha facilidad. Lo mismo pasa con esto. Esto quiere pasar y esto le va a quedar resistencia. ¿Por qué? Porque es viscoso, porque no hay una fricción. Esta viscosidad, este fluido, te crea una fricción entre el fluido y la placa, o el cuerpo, cualquier cuerpo que llegue a atravesar. Entonces, ¿qué pasa? Analizando esta placa del medio, si esta va a la derecha con esta velocidad, si esta va a la derecha, el fluido le va a presentar una resistencia a su dirección. Entonces, si esto está avanzando así, este fluido le crea... Perdón, a ver, espérense. Si este está avanzando así, este fluido le va a crear una fuerza así. ¿Correcto? Porque está oponiéndose a su movimiento. ¿Por qué? Porque es viscoso. Vamos a ponerle F1. ¿Ya? Eso de acá es básicamente el análisis entre esta placa y la placa de acá, o sea, en este medio, este intermedio, este fluido. Ahora, de manera similar vamos a hacer abajo. Esta placa de acá y esta placa de acá en este hueco, si esto se quiere mover a la derecha, esto también, este fluido también le va a crear una resistencia, en el sentido opuesto a la dirección. Si está a la derecha, la resistencia es a la izquierda, pues, ¿no? F2. Ahora, acá no queda la cosa, ¿por qué? Porque, ¿sabes qué? Por tercera ley de Newton, dice que a toda acción hay una reacción, ¿no? Entonces, si acá tú estás creando dos fuerzas, que en realidad no se ven, ¿no? Es una fuerza que más o menos la ponemos para guiarnos un poco. Esta fuerza está a la izquierda, va a haber un punto determinado. Si tú analizas en un punto, en un determinado momento, hay un equilibrio. Entonces, para que esto se equilibre, tiene que aparecer una fuerza acá. Vamos a ponerle F. Y acá ya hay un equilibrio, ya existe un equilibrio. Recuerda que este equilibrio es para un punto exacto, ¿no? No es entre todo el tiempo. Porque esto se está moviendo, ¿no? En todo caso es velocidad constante y también hay equilibrio. Bueno, como tú tienes acá fuerzas en el eje X, lo que vas a hacer es un equilibrio, una igualdad de fuerzas. F es igual a F1 más F2. Es lo que vas a hacer, ¿ya? Ahorita vamos a ver cómo es esa fuerza. Ya. En el siguiente lo sigo ya, espera. Esa parte sí se entendió, ¿no? Disculpa, y en ese caso las placas de espesor se desprecia, porque si no habría una resistencia también, un esfuerzo normal, ¿no? Claro. En este caso tú estás aplicando que el espesor no lo estás considerando, pues, ¿no? En todo caso aquí no hay ningún dato del espesor. Si no me equivoco, a ver, acá no dice. Pero en teoría creo que hablan algo de placas infinitas también, ¿no? Entonces, el espesor no entra mucho, no hay mucha... Este tipo de ejercicios no tiene mucha importancia. Que de repente en una mayor escala, que tú más adelante quieras ver algo, de repente sí, ¿no? De repente hay un espesor un poco más considerable y sí, pero en este caso el espesor no entra al análisis. Ya. A ver, entonces de esta gráfica vamos a verla acá, ¿ya? Ahí están las fuerzas que les dije. La igualdad de fuerzas
Ahora, otra cosa, para poder hacer esto, necesitamos una relación ya. A ver, ustedes saben que el esfuerzo cortante está en unidad de Pascal. ¿Unidad de Pascal qué es? Presión. ¿Y la presión en qué está? En newtons por metro cuadrado, ¿no? En sistema internacional. ¿El newton qué es? Fuerza. Unidad de fuerza. ¿Y el metro cuadrado qué es? Unidad de área. Entonces la presión es fuerza entre área. La presión, ¿no? De manera similar, este concepto de cortante o de fuerza de corte es fuerza entre área. Es una fuerza entre la superficie que básicamente te habla de una deformación, ya que más adelante también lo van a ver en otro curso, que genera una deformación por un rozamiento o por una... O sea, imagínate este punto de acá, que he dibujado. Este punto de acá. Si esto se está moviendo a la derecha y este fluido le está dando resistencia, como que esto se va a deformar un poquito, ¿no? O sea, esta parte de aquí va a terminar de repente por acá y esta parte de aquí va a terminar de repente por acá, algo así, ¿no? Un poquito más. Y se va a crear esta forma. Y acá igual. Se va a deformar un poco. Acá estamos exagerando, claro, ¿no? Entonces, este punto que de repente estaba acá, ya no va a estar ahí, va a estar más acá. Entonces, ¿qué pasó acá? Se deformó. Y eso va a pasar con todas las partículas. Entonces, al sufrir un esfuerzo de corte, básicamente te genera una deformación, ¿no? Aquí no vas a analizar la deformación, pero sí el esfuerzo de corte como tal. O sea, ahorita vamos a ver una ecuación. Pero la definición es que el esfuerzo de corte es fuerza entre área, que es lo mismo que presión. Ojo que esfuerzo de corte no es igual a presión, no es el mismo concepto, pero sí son las mismas unidades. No es lo mismo. ¿Sí? Ya, ahora, entonces, ya tenemos esto, ¿no? Sabemos que esfuerzo de corte es fuerza entre área. Esto es dato, 0.02 Pascal, nos dieron de dato acá. Ahí dice, en el plaque intermedio. Ahora, simplemente acá he despejado la fuerza, el área lo he pasado acá y me queda esta expresión. De la figura, vamos a hacerle equilibrio. Ahora, la siguiente. Eso es lo importante acá. Lo que les hizo también choque, les hizo un repaso. Es el esfuerzo cortante. Esta ecuación es la ecuación de viscosidad de Newton. ¿Qué quiere decir un fluido newtoniano? Que básicamente esta viscosidad de este líquido, por si acaso este líquido acá y este líquido acá es el mismo, un fluido newtoniano es aquel fluido que su viscosidad solamente varía con respecto a la temperatura. Ya no entra ningún otro parámetro ahí. Básicamente es un fluido ideal, un fluido isentrópico, ¿no? Es algo ideal, por ahí puedes encontrar, pero no es tan común, digamos. Sabes que siempre acá en los cursos empiezas viendo lo ideal y después vas acercándote a la realidad, ¿no? Entonces vamos a caracterizar el fluido newtoniano como un fluido en cual la viscosidad solamente depende de su temperatura, ¿no? Y para una temperatura constante, su viscosidad es constante. Acá estamos trabajando así, una temperatura constante y su viscosidad constante. Eso solamente es como concepto, ya esto no va a venir, o sea, no va a preguntarle qué es un fluido newtoniano, no creo. Pero lo que tiene que saber es que Newton tiene una ecuación, que es esto, que es esta cortante es igual a la viscosidad dinámica por, esta es velocidad, una derivada, o un cambio de velocidad respecto a y. Considerando que y sea esto, ¿no? Y sea esta vertical y este es x. Vamos a analizar y. ¿Por qué analizamos y? Porque y es lo que entra acá como importante porque hay una separación. Y la separación es en y, pues, ¿no? Esta es la fórmula general, digamos. Entonces vamos a ver un poco más. Tú sabes que cortante es fuerza entre área. Entonces, si tú quieres de acá hacer un poco esto, ponerle función de fuerza, va a ser así. Fuerza entre área es la viscosidad por esta derivada, ¿no? Derivada de la velocidad respecto a y. Si tú quieres solamente despejar la fuerza, tú vas a quedarte con fuerza, esta viscosidad, esta derivada con respecto a y acá multiplicado por el área, ¿cierto? Eso sería la ecuación en función de fuerza, que no ha sido acá, nada más de la ecuación de Newton. ¿Ya?
Entonces, con esta ecuación de la fuerza, con esta vamos a trabajar. ¿Y dónde va a centrar la fuerza? Acá, en esta ecuación. Ahora, F va a ser igual a esto. Esta expresión de acá que ven aquí, este primer término, corresponde al F1. ¿Cuál es el F1? Es el análisis entre estas dos placas. Va a ser la viscosidad por el área. Y ¿cuál área? El área que entran en contacto, ¿no? Por ejemplo, si esto fuera más largo, el de arriba, lo único que tú vas a... Y esto fuera de este tamaño, la de medio fuera en el tamaño, y tú analizas estos dos, el área que vas a considerar solamente es hasta acá. O sea, solamente esto. Estos bordes ya no. Solamente el área que entra en contacto se analiza. Entonces, vas a hacer lo siguiente, ¿ya? Vas a multiplicar la viscosidad por el área. Esta es la fórmula de Newton para fuerza. Y vas a multiplicar, esta es una variación de la velocidad con respecto a y. ¿Qué es este es un diferencial, ¿no? Entonces, esto de arriba. ¿Qué es un diferencial? Es un cambio. Y ahí entra lo que explicó Choque. Si esto va a la derecha y esto va a la izquierda, como dice en el ejercicio, tú vas a tomar acá velocidad relativa. ¿Qué pasa en velocidad relativa? Si van en el sentido opuesto, o sea, una placa va a la izquierda y la otra a la derecha, la velocidad relativa va a ser la suma. ¿Ya? Si van en el mismo sentido, la velocidad relativa va a ser la resta de estas dos velocidades. Entonces, que quede claro este concepto, ¿ya? Velocidad relativa. Si ambas placas se van a diferentes sentidos, se suman las velocidades. Si ambas placas van en el mismo sentido, se restan. Eso es lo que tiene que quedar claro. Ya, entonces, eso es lo que, con este concepto vamos a hacer de acá. Si yo te hablo de velocidad relativa, acá tienes que considerar la velocidad relativa. Si estás analizando arriba, entonces, si ambos se están moviendo en sentidos opuestos, ¿qué haces? Vas a sumar. ¿Está bien? Si este de acá arriba se hubiera movido para la derecha, restabas. O sea, para el mismo sentido, ¿no? En este caso están abriendo, se están separando, van a hacer esta suma. Ya, disculpa. Si fuera resta, entonces ahí sería B1 menos B2 o B2 menos B1. Ya, exacto. A ver, si tú estás analizando la de abajo, la del medio, por así decirte, vas a tomar en cuenta digamos, el que estás analizando, pues, ¿no? Que es este. O sea, primero este y después el otro. Ya. Ahora, esto es para la primera parte, ¿ya? Ahora, ¿qué es el h? Tú sabes, acá es derivada de la velocidad con respecto a y. El que va a cambiar también es y, ¿no? El que va a cambiar es y. El y te va a decir la separación. Entonces, esta es la separación. ¿Ya? Esa es la fórmula. O sea, básicamente esto se reduce a una forma más simple así. Claro, ¿no? Ahí le meten integrales, todo eso, pero eso no... Bueno, no es muy importante, creo. Lo importante es la aplicación. Ahora, sumamos F2. ¿Cuál es F2? Vas a analizar esta de acá con la placa de abajo. Y vas a hacer lo siguiente, ¿ya? Igual, de manera similar a la F1. Agarras la viscosidad cinemática, multiplicas por el área, que en este caso, según el problema, las áreas son iguales de las tres placas. O sea, terminan todas acá, todas terminan acá. Y lo multiplicas por la velocidad relativa. Ahora, en este caso, mira, esto está yendo para la derecha, velocidad 2. Y esto está fijo, velocidad 0. Entonces, ¿cuál es la velocidad relativa? Tú puedes, si quieres, toma como suma, como resta, no importa, porque es 0. No va a afectar. ¿Entiendes? En esa parte. Sí, sí. ¿Okay? Entonces, acá me ha quedado esto, ¿no? Como es 0 la placa de abajo porque está fija, te va a quedar solamente velocidad en 2. Y como la separación es la misma, porque son equidistantes, te va a quedar h. Entonces, esto es lo que te va a quedar. De aquí, de alfa, de esta ecuación, te va a salir esto. Para este análisis, para estas tres placas. Si te ponen 2, ya cambia un poquito la cosa, ¿no? Igual es el mismo análisis, pero cambia un poquito. Ya lo explicó Choque 1, creo. Ahora, ¿qué pasa si... Ahora, vamos a lo siguiente, ¿ya? Acá nomás. Aquí lo que he factorizado es la viscosidad, el área y el h, porque son equidistantes, el área es igual.
y te va a quedar esta expresión. ¿Qué pasa si el h de acá es diferente al h de acá? Entonces ya no vas a llegar a esto, pues. A esto de aquí ya no. Te quedas acá arriba, y en vez de factorizar, vas a empezar a reemplazar. Acá este h, como son diferentes, este va a salir, por ejemplo, 30 milímetros, este 40 milímetros. Entonces, con esta expresión vas a trabajar. Este, digamos, la general para este tipo, porque como les digo, si esta se mueve, acá ya entra una velocidad más. Pero, básicamente les digo, acá se factoriza porque estos hachos son iguales, y porque aparte te dicen que el área son iguales, y porque aparte el fluido es el mismo, entonces la viscosidad es la misma. Choque mencionó que también te podía meter que acá es una viscosidad 1 y acá es una viscosidad 2. Entonces acá cambiaría igual. Viscosidad 1, viscosidad 2. Área 1, área 2, o sea, como quieras, ¿no? Y vas a tener que ver un poco. Pero todo nace de este análisis y de este reemplazo. Para este ejercicio vamos a hacer lo siguiente. Pueden factorizar esto, esto y esto. Sumando B1 más B2 más B2 nos queda esto. B1 más 2B2. F, sabemos que del dato que nos dan, reemplazando la fuerza, me va a quedar esta expresión. Vamos a ponerlo acá en vez de F. Acá se va a enlazar. ¿Por qué? Porque son de áreas iguales. Acá nos dicen que son áreas iguales. Entonces, en el caso de que, como les dije hace un momento, voy a volver a repetir, si esto fuera más grande, ponle, tú vas a considerar el área que está en contacto, o sea, esto, acá y acá, ¿no? ¿Y qué área consideras en la fórmula? Esta área. En otras palabras, si esta es la grande y esta es la chica, ¿qué área consideras? El área pequeña. ¿Ya? Siempre el área en contacto entre las dos placas. Ya no vayan de repente a considerar esto acá, después esto no. El área en contacto es. Bueno, eso es lo que me explicó Alejo. Bueno, acá se va el área. Después aquí vas a despejar μ1, la viscosidad cinemática. Perdón, viscosidad dinámica. Y esos datos los tienes. El H lo tienes en la separación 40 milímetros y las velocidades también las tienes. 0.4 y 0.6, ¿no? Reemplazamos 40 milímetros, 40 por eso a la menos 3. Este 0.02 que también es dato. Perdón, sí, 0.02 que es dato. Y esas son las velocidades, ¿no? Nos va a dar esto. Pero el problema nos pide en slug por pie segundo. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es la equivalencia entre slug y kilogramo? Un slug son 14.59 kilogramos y un pie son 0.305 metros. Entonces aquí se va a ir kilogramos, metro, metro, te va a quedar slug, pie, segundo. ¿Correcto ahí? ¿Sí? ¿Entendieron? Sí, ¿no? Sí, sí. Listo, entonces, operando eso, te va a dar este valor. Que viene a ser la respuesta, que es la viscosidad del aceite. No sé si hay consultas respecto aquí. Tenía una pregunta. ¿El V2 de dónde lo sacas? ¿El V2? ¿V2? Sí. Es dato. Aquí nos dicen, miren. V2 y las velocidades de acá son datos, mira. Velocidad 1, 0.4 y velocidad 2, 0.6 y este fijo, velocidad 0. El de abajo nomás estaba fijo. Este 0, ¿no? Y este dato. Sí. La cortante también es dato, 0.02. Y la separación. Ya está, muchas gracias. A ver, no sé qué dicen. Seguimos mucho. Fácil, muy difícil, no sé. Tachoque ahí ya se fue. Se fue ya. Choque. Dime. Ahí así está, así está. Seguimos nomás. ¿Pero hay gente? Se fueron. Sigue, no pares. Dale, nomás, sigue, mano. Hasta que sube la gente. Chucha, 31. Están subiendo. Ya. Seguimos entonces. Bueno, a ver. Este es un problema bien interesante, ¿ya? Sobre todo la parte B. Y que necesita de un concepto un poco más, más a fondo, que también vamos a tratar de hacerlo. Y básicamente me hablan de un esquema, ¿no? Ahora, vamos a poner el esquema para que se entienda, ¿no? Estos son los datos ordenados, lo mismo de arriba. El esquema es el siguiente.
Esta es manometría, ¿ya? Esta manometría va a ser similar un poco a lo que han llevado en la academia. O sea, en cuanto tú quieras hallar una presión, tú sabes que vas a tener que avanzar, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes, a ver, si tú tienes un tanque lleno de, este es agua, ¿no? O mejor dicho, aceite, no sé, aceite, bueno, aceite, agua, no sé, ¿no? Varios líquidos, cualquier líquido. Si tú estás acá, te dan una presión acá, y tú quieres saber la presión en el fondo, tú vas a tener que ir bajando, ¿no? La columna, la presión que te ejerce esta columna de agua, la presión que te ejerce esta columna de agua, y sumarle la última. Vas a tener que ir bajando, ¿ya? Entonces, este es similar. Pero ¿cuál es la diferencia? Que aquí es un poco un esquema medio raro, ¿no? Tiene una tubería acá sí baja, pero acá una tubería media rara, un tubo. A ver, me dan el delta de H, ¿qué es esto? Me dicen 100 milímetros de mercurio. Quiere decir que esto negro de acá es mercurio. Me dan H1 y H2, que son la altura del aceite y la altura del agua, 500 milímetros. Me dan el S del aceite, que es la densidad relativa de este aceite. Y me dan presión atmosférica, que siempre que te ponga P sub 0, T sub 0, generalmente, ¿no? Siempre que te digan algo lo contrario, es las atmosféricas. Esta 100 kilopascales es un bar, ¿no? Y esta temperatura también es 15 grados. Es la temperatura normal, digamos. La que estamos, más o menos, ¿no? No es exacto, pero por ahí va. Vamos a la primera, la A te dicen que ahí es L2 menos L1. Entonces vamos a ver, pues. ¿Qué haces? Mira. Vamos a partir de acá. Tú quieres hallar la diferencia entre estas dos. Estos son manómetros. Siempre que veas así una flecha, son manómetros. Una bola y una flecha, manómetros. Acá también. Empiezas acá. Si tú quieres hallar este L2, partiendo de acá, tú vas a tener que seguir como un camino. Entonces vamos a hacer así. Si partes de acá, subes, entras por el tubo, bajas, vas así, por acá, bajas, 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 y llegaste al manómetro 2. ¿Por qué? Porque el punto, todos estos puntos, en este caso solamente acá hay una división, ¿no? Tú sabes que cuando tú trazas una línea horizontal en un mismo líquido, trazas una línea isobárica, ¿no? ¿Qué quiere decir? Misma presión. Entonces vamos a ver acá. ¿Qué pasa? Si partimos de este punto, del rojo que ven, todo este compartimento de acá es aire. Todo esto acá. Todo esto es aire. ¿Ya? ¿Qué pasa con el aire? Que la presión acá va a ser la misma que acá, va a ser la misma que acá, acá, acá. O sea, todo donde veas aire, alrededor de este tubo, y solamente en este compartimento izquierdo, todo alrededor del tubo es la misma presión. O sea, vale decir que este punto de acá, esta presión, es la misma que la presión de acá, cuando ingresa. Hay un punto. La presión de él, este punto rojo y este punto amarillo, es el mismo. Por ese mismo L1, que es lo que se está midiendo el manómetro, ¿no? ¿Por qué? Porque es aire, solamente porque es aire. Si este en vez de aire fuera un líquido, tú no puedes decir eso. Pero si es aire, sí. ¿Ya? Entonces empezamos acá. Como tú quieres hacer el camino, tú vas a tener que avanzar, ¿no? Te vas a tener que avanzar deteniéndote en cada fluido. Entonces avanzamos acá, el mercurio, y nos paramos acá. ¿Cómo hallo esta presión en este punto amarillo? Como les dije, trazas tu línea isobárica, ¿no? Isobárica. Trazas así. Quiere decir que este amarillo va a ser el mismo punto acá. Esta presión de este punto rojo y este punto amarillo es la misma, porque es el mismo líquido. Solo porque es el mismo líquido. Entonces, ya, estamos aquí, partimos acá. Llegamos acá. Lo que va a tener que sumar es la columna de agua, ¿no? Ahorita lo voy a poner acá. Después estamos siguiendo el camino primero. Después acá te dice que esto es aire. Todo esto es aire y acá también es aire. Este punto de acá va a ser el mismo que el punto acá. ¿Por qué? Porque es aire. Ahora, acá es aceite y agua, entonces acá sí tienes que sumar la columna de agua, ¿no? Bajas primero el aceite, después en el agua, y ya llegaste al L2. Entonces, vamos a ponerla de frente ya, esta es la ecuación. ¿Cómo sale? Mira, como les dije, L2, o sea, este punto va a ser igual todo este recorrido. Este punto rojo con este punto amarillo es el mismo. O sea, este amarillo es L1. Ahora, si yo quiero llegar a este amarillo, es lo mismo que hallar la presión aquí, ¿no? En este punto rojo. ¿Y cómo hallo eso? Entonces, digo, del punto amarillo L1
1 más, y le sumo esta columna de mercurio. Esta columna de mercurio va a ser el peso específico por el delta de H. El peso específico del mercurio. ¿Y qué es el peso específico de mercurio? Es el peso específico del agua por la densidad relativa del mercurio. Siempre que hables de líquido, cualquier densidad o cualquier peso específico, tú lo puedes poner en función del agua, ¿no? En este caso, miren, esto de acá, peso específico por la densidad relativa, es el peso específico del mercurio, ¿no? Toda esta expresión. Entonces, esto de aquí, estamos factorizando el peso específico del agua, porque todos los líquidos se pueden poner en función del agua. Entonces, seguimos. De este punto llegamos acá, sería, factorizando el agua, el peso específico, sería esto. Densidad relativa del mercurio, porque este es mercurio, por el delta de H. Luego, este punto de acá es el mismo que el de acá, porque es aire. Ahora, si queremos seguir hasta L2, vamos a bajar la columna de aceite. Sería el peso, la densidad específica, perdón, densidad relativa del aceite por el H1. Ya estamos acá. Más la densidad específica relativa del agua por el H2. Toda esta expresión es igual a L2. Es manometría, ¿no? Y acá vamos a reemplazar. Yo he puesto este L2, este L1, perdón, le he pasado a restar, porque es lo que te piden. Lo que te piden en la pregunta es L2 menos L1. Mira, aquí está, en kilopascales. ¿Ya? Entonces tú vas a hallar esto. Ahora, el peso específico yo le he puesto 10. Por si acaso este 10 está en kilonewtons metro cúbico, ¿ya? Kilonewtons por metro cúbico. Ese es el peso específico del agua considerando gravedad 10. Si fuera gravedad 9.81, sería 9.81 kilonewtons metro cúbico. ¿Ok? Ya. Ahora miren, ¿por qué quiero que vean esto? Porque esto es 10 kilonewtons metro cúbico. De toda esta expresión de acá, ¿qué unidades te va a salir? Sabes que la densidad relativa no tiene unidades, y el delta de H es metros. Entonces esto va a multiplicar por metros. Y esto te va a dar igual a kilonewtons metro cuadrado. Y kilonewton metro cuadrado es unidad de presión, pues, ¿no? Kilopascal. Entonces, ya poniendo el 10 y esto en metros, ¿no? Ya nos va a salir todo esto en kilopascales, que es lo que nos piden, ¿no? Ya bueno, entonces, reemplazando, porque tenemos todos los datos nos han dado el problema, excepto esto que le hemos puesto nosotros. Esta densidad relativa en 13.6, dato también. Delta de H también es dato, 0.1. Esta del aceite también es dato, 0.8. H1 y H2 nos dijeron que eran igual a 500 milímetros los dos. Ahora, la densidad específica del agua es 1. ¿Ok? Mira, 1 multiplicado por el peso específico del agua, que es 10, me va a dar 10, que es el del agua, ¿no? Entonces, siempre la densidad relativa del agua es 1. Para el aceite, para el mercurio, para otros líquidos es diferente. Operando esto, ya que todo está en las unidades correctas en el sistema internacional, te va a dar en kilopascales, esto. Ahora este es para la A, ¿no? Este es, digamos, manometría un poco directo, ¿no? Pero ¿qué pasa acá, miren? En la B. Te dicen L2 menos L1 en kilopascales, pero si el sistema se eleva 1000 metros sobre el nivel del mar. Y dice considerar beta 5 Kelvin por kilómetro. ¿Qué es eso, no? A ver. ¿Qué pasa si tú estás acá, todo este análisis que has hecho en la A, estás suponiendo que esto está en, bueno, no suponiendo, pero acá te dicen, ¿no? Que estás a nivel del mar. ¿Qué pasa si tú, este mismo sistema, todo este esquema, toda esta máquina, digamos que, supongamos que sea un rectángulo, una caja, una máquina, algo, ¿no? Máquina no, una maqueta, por así decirlo, ¿ya? Todo esto. ¿Qué pasa si tú del nivel de mar lo llevas hasta una altura, te vas a otro lugar, a una provincia, ¿no? Una provincia, supongamos que sea de 1000 metros sobre el nivel del mar. Esta lectura de acá, L2 menos L1, ya no va a ser la misma, ¿ya? ¿Por qué? Porque tú sabes que cuando tú cambias de altura, tú te vas a otro lugar, una provincia, ¿sí? La presión no es igual que estar acá. Por ejemplo, no sé, hablamos del Cusco, la presión es 0.7, me parece, ¿no? Pascales, no recuerdo.
pero es menos que acá en Lima, en Callao, o Lima. Entonces tienes que considerar eso, ¿no? La lectura no va a ser la misma si tú lo llevas, si este sistema de referencia lo llevas a otro lugar. Ahora, acá te dan un beta. Y si tú te das cuenta, este beta está en Kelvin, este es Kelvin, por kilómetro. Entonces, temperatura por longitud, ¿no? Medio raro. A ver, vamos a ver un poco de... Para que puedan hacer esto necesitan esta teoría. Voy a tratar de hacer un poco rápido, ¿ya? A ver. Esta es una gráfica temperatura versus Z. Z te representa la altura. Mientras tú más Z, más arriba estás, ¿no? Entonces vamos a hacer lo siguiente, mira. Sabes que la atmósfera se divide en varias capas, siendo la primera troposfera, después sigue estratosfera, después, no sé, mesosfera, ionosfera, no me acuerdo. Varias. La que tú vas a considerar acá son estas dos, troposfera y estratosfera. ¿Por qué? Porque generalmente si tú quieres hacer un experimento o de repente hacer algunos cálculos para algunas aplicaciones, nadie se basa en la ionosfera, pues, ¿no? Porque sabes que ahí hay rayos gamma, rayos, tantas cosas que hay. Entonces las aplicaciones se dan generalmente acá, en este campo. Hasta los aviones, creo, ¿no? No hasta esta altura estarán, pues, ¿no? Hasta de repente por acá, cierto límite tienen, ¿no? Entonces, esto es lo más importante de analizar. Pero ¿qué pasa? Tú ves que en la troposfera, conforme tú vas aumentando la temperatura, la altura va cayendo. Mientras más caliente, menos altura. Entonces, caso contrario a la estratosfera, mientras tú vas aumentando la altura, la temperatura es constante, no cambia. ¿Qué quiere decir esto? Miren, que acá, por ejemplo, yo voy a poner un punto negro, acá, un punto negro acá, y un punto negro acá. Vamos a ponerle a este un P sub 0, un punto P sub 0 prima, y este un punto P sub 0. Acá va a haber una diferencia, ¿no? Vamos a hacer así. Vamos a asemejarlo a un triángulo. Entonces, ¿qué es este beta? Es una gradiente. ¿Qué es una gradiente? Es una variación, por así decirlo. O sea, vamos a asemejar acá. ¿Qué es en la troposfera? Estamos hablando, ¿no? Porque tú sabes que acá en la estratosfera la temperatura no cambia. Y si decimos que beta es un gradiente de temperatura, o sea, un cambio de temperatura, una variación, en la estratosfera no habría este beta, pues, ¿no? Porque no cambia. Se mantiene constante, recto. Entonces, el beta, vamos a definirlo como esto. Beta es definición, ¿no? Eso sí, no es mío, es del libro. Es derivada de la temperatura respecto a Z. O sea, la temperatura va a cambiar conforme tú vas cambiando la altura. La altura. ¿Ya? Entonces, miren, vamos a hacer esto. Acá a esta altura, que es la diferencia de este y este en el eje Y, en el eje Z, va a ser un H, ¿ya? Ahora, aquí otra cosa que quiero que vean es esto. Beta, si no te dicen, en el caso del problema, si nos están dando 5, creo, ¿no? 5 Kelvin por kilómetros. Si no te dan, necesitas usarlo, tú puedes decir que el 6.5 Kelvin entre kilómetros es igual a 6.5 grados Celsius, grados centígrados, ¿entre qué? Entre kilómetros. Pero ¿qué pasa? Ahí de repente están mirando y están viendo que, o sea, 6.5 Kelvin no es igual a 6.5 grados centígrados, pues, ¿no? Ni hablar, tú sabes que Kelvin es igual a 273 más Celsius, ¿no? Ya. Bueno, creo que sí. Algo así. Sí, sí. Ya. Eso es digamos, lo normal que utilizamos. Pero ¿qué pasa acá? ¿Por qué me dice que son iguales? ¿Por qué hay esta equivalencia? Porque estamos hablando de una gradiente. O sea, esto es un diferencial. Vamos a considerarlo de arriba. Esto es un diferencial de temperatura. ¿Qué es un diferencial? Es una variación. O sea, T2 menos T1, ponle así, ¿no? Entonces, da lo mismo que tú, por decirte, vamos a considerar una temperatura 1 de 30 grados centígrados, ¿ya? 30 grados centígrados. Y temperatura 2 de 10. Entonces, si tú vas a restar esto, o sea, variación T2 menos T1, perdón, que sea T2 y este T1, ¿ya? Si tú haces la diferencia en centígrados, te va a quedar 20. Pero ¿qué pasa si tú esto de acá lo pasas a Kelvin, pues, ¿no?
O sea, sería 30 más 273, 303. 303 Kelvin. Y la temperatura 1, 273 más 10, 283 Kelvin. Cuando tú restes esto, o sea, haces la variación, ¿qué te va a dar? Lo mismo, pues, 20 Kelvin.